vamos a brindar, vamos a ir debatiendo sobre algunos puntos, ¿no? Que la realidad es que sucedan tanto en una unidad de emergencia, que es mi persona, y con el colega Francisco, lo que es una unidad crítica, ¿no? Y un poco también vamos a hablar lo que es el área de hospitalización sobre su manejo del coche de paro. Claro, ¿no? Vamos En a este tratar de... caso, pues, este curso es auspiciado en este caso por una unidad de ambulancia médica service, ¿no? Ahí le dejamos también los números, ¿no? Para cualquier emergencia, traslado, pues, a nivel nacional, de provincia, también es un emprendimiento de una colega que es enfermera, ¿no? Igual si hay colegas aquí, enfermeros, ¿no? Nosotros somos licenciados en enfermería, ¿no? Y generalmente los cursos por ahora se está basando pues a lo que es a los enfermeros, técnicos de enfermería, ya sea estudiantes, internos o practicantes, ¿no? Pero más adelante vamos a brindar pues cursos netamente en realidad para todo el profesional de salud, ¿no? Entonces sí, hay colegas que tienen pues emprendimientos, normal, ¿no? Se puede tratar de trabajar como, como socios, en este caso pues para también ayudar a lo que es en el auspicio de las marcas, ¿no? De sus propias marcas de los colegas que son de salud, ¿no? Continuamos con el tema central, que es la optimización y estandarización del manejo de coche de paro en unidades de emergencias y unidades de cuidados intensivos, ¿no? Retos y soluciones. Eh, a primera instancia van a visualizar ustedes el coche de paro netamente, ¿ya? Va a variar, digamos, el color a nivel nacional, a nivel internacional, por decirlo así. Hay algunos dispositivos o coches de paro que son de colores amarillos, algunos que son de colores azules, otros que son rojos en su mayoría. Ya vamos a ver especificaciones generales, ya de todo lo que incluye tanto la parte externa como la parte interna del coche de paro. Claro, en este caso vamos a abarcar más lo que es el coche de paro según la norma técnica del Ministerio de Salud, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues, en nuestro país se van adaptando, pues, a otras instituciones que son privadas o en este caso lo que es de salud, ¿no? Entonces, vamos a hablar lo más general, ¿no? De acorde, pues, a las normativas nacionales en nuestro país, ¿no? Pero seguramente, pues, cada país tiene una normativa, ¿no? Una resolución diferente y, pues, cada institución también tiene, pues, sus resoluciones de acorde a su necesidad o de acorde a cómo está estructurado, pues, cada institución, ¿no? Los objetivos principales de este debate o de este curso que vamos a dictar el día de hoy es revisar la última guía de protocolos para el mantenimiento y uso del coche de paro. Vamos a identificar los puntos críticos, los errores más comunes en el manejo tanto dentro de una unidad crítica, tanto de la UCI como en la emergencia. Vamos a debatir las estrategias para la reposición rápida de insumos y medicamentos, una estandarización principalmente en la ubicación, organización, revisión sobre el contenido, entre otros, entre servicios. Y el principal fundamento o la principal, digamos, causa que estamos realizando esta capacitación es para promover el conocimiento, ¿no? Debe ser de carácter obligatorio, ¿no? Todo, digamos, especialista o todo personal que labora, digamos, en un área crítica tiene que estar obligado en conocer sobre la disposición del material, tanto de los insumos, fármacos, que incluye a todo el equipo de salud, ¿no? Desde, digamos, la ubicación del coche de paro, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la historia, ¿ya? La historia, cómo se ha ido formando, digamos, el coche de paro, que data de la Segunda Guerra Mundial, la licenciada o enfermera Anita Dors, ¿no? Cuando los pacientes, digamos, en sus unidades o en sus hospitales llegaban, digamos, de las guerras, estaban todos distribuidos en una sala y los pacientes que presentaban algún tipo de complicaciones, se les dificultaba movilizar todos los materiales para darle un soporte, digamos, de atención a ese tipo de pacientes, ¿no? Por la cual la licenciada Anita Dors, pionera, que es una enfermera militar, cabe recalcar, empezó a formar un carrito, ¿no? Como visualizan en la imagen, es el primer modelo o el primer boceto, por decirlo así, del coche de paro, ¿ya? Donde incluía algunos cajones, tanto en la parte superior, en la parte media, en la parte inferior, sobre materiales útiles que iba a usar, ¿no? Y lo necesario durante, digamos, si el paciente se complicaba o presentaba algún tipo de emergencia. ¿Ya? El Claro, en este, carrito, ¿no?
tenía Claro, varios ¿no? En este caso, compartimientos. pues, podemos destacar que también lo que es la parte de enfermería, pues, aporta en el desarrollo de la tecnología, ¿no? De los nuevos dispositivos para el manejo, pues, en los sistemas de salud, ¿no? Entonces, enfermería, a veces hablamos solo lo que es cuidado, ¿no? Pero también se basa, pues, en científico, ¿no? Nosotros podemos hacer investigaciones, incluso, pues, crear muchos dispositivos que ayuden pues en el tratamiento, en el diagnóstico, en la rehabilitación del paciente pues en diferentes instituciones, ¿no? Entonces es también una aportación pues la creación del coche de paro de una enfermera, ¿no? Ya, principalmente el coche de paro, vamos a reconocer que es un dispositivo, ¿no? Un dispositivo o unidad móvil que cuenta con todo el equipamiento y medicación necesaria para brindar la atención a una persona en, ¿cómo se llama?, con una emergencia médica que pone en riesgo su vida o una muerte inminente del paciente, ¿no? Que se le va a dar soporte. Los casos principales que vamos a usar, como nos dice la guía, vamos a usarlo en paro cardiorrespiratorio, un aparente colapso cardiovascular, un shock anafiláctico o pacientes con riesgo de muerte inminente, ¿no? Ujú. En este caso, como nos dice pues la definición, que es un dispositivo móvil, ¿no? Que debe estar equipado pues con todo lo necesario para brindar una atención pues en este caso en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Generalmente la apertura del coche de paro solamente es en dos oportunidades, ¿no? O en dos sucesos, ¿no? Cuando hay pues un paro cardiorrespiratorio o cuando hay un riesgo de vida del paciente. En este caso, pues vamos a aperturar el coche. Y otro es, pues, cuando se hace una revisión mensual de los medicamentos o dispositivos, ¿no? En este caso, revisión de las fechas de vencimiento de estos medicamentos y dispositivos por lo que es, en este caso, pues, por los químicos farmacéuticos, ¿no? Entonces, en estas dos oportunidades, pues, vamos a aperturar el coche de paro, ¿no? El coche de paro no se apertura, pues, porque me falta una jeringa, una aguja, ¿no? No es para eso el coche de paro, ¿no? Su nombre mismo, pues, lo hice para el manejo en casos de emergencia o cuando hay un riesgo de vida del paciente o, pues, en este caso, para la verificación mensual de los medicamentos y dispositivos, en este caso, pues, mayormente en la revisión de las fechas de vencimiento de estos medicamentos, ¿no? Asimismo, pues el coche de paro es uno de los elementos indispensables, pues, en toda área donde se manejen, pues, pacientes, ¿no? O se realicen, pues, procedimientos, ¿no? Entonces, en estas áreas, sí o sí vamos a tener, pues, el coche de paro, ¿no? Asimismo, pues, el material que debe contener el coche de paro, ¿no? Puede variar, pues, ligeramente, dependiendo del tipo de servicio, ¿no? No todos los coches de paro, pues, van a ser similares o iguales, ¿no? Va a variar, pues, de acorde a cada servicio, ¿no? Un coche de paro por ejemplo, de emergencia, de UCI o un coche de paro pediátrico es muy diferente, un coche de paro pues en las áreas oncológicas, ginecológicas va a ser diferente, ¿no? Entonces, pues no existe un protocolo, en este caso pues en nuestro país, único para armar el coche de paro, ¿no? En este caso pues que nos diga pues que el coche de paro tiene que ser sí o sí de esta manera, ¿no? Si no, pues es de acorde a cada servicio o acorde pues a las necesidades de cada servicio, ¿no? ¿Algo Claro, más? ¿no? Claro, está como estás, vamos a redundar un poco. El coche de paro no es, digamos, lo mismo en una institución que en otra institución. No es lo mismo hasta dentro del propio hospital, no es lo mismo tanto en los demás servicios, ¿no? Como tú bien dices, no es lo mismo tener un coche de paro en una emergencia, en área de shock trauma, con un movimiento, digamos, un flujo álgido de pacientes, que puedes tener hasta 20, 30 pacientes en una unidad de shock trauma, que un área hospitalaria, ¿no? Donde, digamos, el riesgo de vida o los eventos de riesgo de vida que presentan los pacientes pueden ser 2 o 3 veces por semana o a veces hasta se podría catalogar como mensuales, ¿no? Eh, la dotación de medicamentos también va a variar, la cantidad de medicamentos va a variar. Como bien dices, no hay un protocolo, digamos, exacto para definir, digamos, el armado del coche de paro, pero sí, o sea, va a estar, digamos, afianzado en el área por el equipo, digamos, que labora en el servicio. Son quienes van a disponer, digamos, de tanto la dotación de los insumos que van a contar, ¿no? Continuamos.
Eh, Esto sí, principalmente, ¿dónde ubicar el coche de paro, ¿no? Primero hay que tener dos cosas bien fundamentales. Se debe reconocer primero el coche de paro tal como estructura. Debe ser un, digamos, un lugar accesible, visible, ¿no? Donde todo el personal lo puede visualizar, puede acceder fácilmente y tiene que ser conocido por el personal, ¿no? Generalmente tenemos, digamos, eventos que han pasado, digamos, donde se presenta una parada cardiorrespiratoria, donde a veces el personal nuevo o que rota en esa área o el personal nuevo que está entrando, digamos, a laborar tipo inducción, por decirlo así, desconocen la ubicación. Y en este tipo de pacientes que presentan algún tipo de parada cardiorrespiratoria, un shock anafiláctico, los tiempos son bastante valiosos, ¿no? Que pueden, digamos, diferenciar mucho el actuar del personal de salud en el paciente, ¿no? O también debe permanecer, lo más importante también, que contamos con dispositivos eléctricos en la parte externa, ¿no? Lo que es el del coche de paro. Por ende, tiene que estar, digamos, en una toma o en punto de corriente eléctrica, ¿no? Para mantenerlo, digamos, enchufado y con una batería adecuada. Porque también, como te digo, ha pasado bastante eh, que hemos tenido, digamos, hasta paros simultáneos, donde el desfibrilador, digamos, se baja la batería o a veces no está enchufado, no hay una carga adecuada, digamos, para realizar las descargas pertinentes con el tipo de paciente y han suscitado varios eventos, ¿no? Que, digamos, a perjuicio del paciente, ¿no? Por eso, chicos, desde la primera instancia, desde que ustedes ingresan, digamos, a una unidad, y yo lo que aconsejo tanto a los alumnos de pregrado o a los alumnos de especialidad, donde, digamos, ellos van a comenzar su primer día, lo primero que tienen que hacer es reconocimiento, uno, de su coche de paro, si es que cuentan o no en su unidad con una coche de paro, porque hay coches de paro hasta que también lastimosamente en nuestra realidad no cuentan con desfibriladores, unidades donde no cuentan con desfibrilador, eh, con algunos dispositivos, algunos medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo primero que tienen que hacer todos como personal de salud es identificar, uno, el coche de paro y posteriormente todos los insumos y materiales con los cuales ustedes van a trabajar, van a elaborar, ¿no? Porque en su primer o segundo día quizás no se va a suscitar, digamos, un evento, pero posteriormente sí se va a presentar algún tipo de evento y ustedes tienen que estar listos y preparados para saber, digamos, la utilidad y la agilizar, ¿no? Los tiempos para que puedan ubicar todos sus dispositivos y materiales. Claro, ¿no? Como dices, sí, ¿no? Esto es así, ¿no? Entonces todo el profesional nuevo que ingresa pues a un área nuevo, lo primero o parte de tu inducción es pues conocer dónde está ubicado el coche de paro, ¿no? Y conocer pues, conocer, por ejemplo, las ubicaciones de estos equipos o medicamentos o dispositivos en cada cajón, ¿no? Entonces esto es pues para agilizar el tiempo, ¿no? Para no perder tanto tiempo donde tienes que salvar la vida del paciente, ¿no? Entonces, eso va a primar, pues, ¿no? Entonces, si uno no conoce el lugar o el coche de paro, pues, no está accesible o no está visible, pues, para el personal de salud, esto va a generar mucho más tiempo durante el procedimiento, durante la acción, pues, cuando uno quiere salvar la vida del paciente, ¿no? Entonces, son cosas críticas, ¿no? Por esta razón, pues, los coches de paro tienen que estar pues en un lugar visible, ¿no? Los corrientes eléctricos también, ¿no? Porque vamos a contar, por ejemplo, con el desfibrilador, ¿no? Que siempre pues va a estar enchufado, tiene batería, ¿no? También pues podemos contar con mangos de intubación que necesitan también pues recarga, ¿no? Entonces, estos necesitan pues un acceso al corriente eléctrico, ¿no? O el enchufe, tienen que estar pues adaptados. Adaptados pues de acorde al tipo de enchufe, ¿no? Porque también yo, según la experiencia que he tenido, por ejemplo, pues en una clínica tuvimos un desfibrilador, justo un paciente, entonces llevamos el desfibrilador, ¿no? Pero en ese momento pues el desfibrilador estaba descargado, ¿no? Y eso era uno, el otro es que pues el enchufe no se adaptaba con el conector que tiene el hospital, que es muy diferente, pues que viene en este caso de los equipos, ¿no? Que es de forma general, ¿no? Entonces no se adaptaba y entonces ahí se perdió bastante tiempo, ¿no? Entonces, todas estas cositas también a veces pues nos ayuda a mejorar, ¿no? Entonces, desde esa vez pues se compró un adaptador, ¿no? Se compró las baterías porque no estuvo cargado pues el desfibrilador, ¿no? Entonces, son cosas importantes pues para
manejar y brindar pues una atención que sea de calidad, ¿no? Lo que nosotros siempre vamos a querer, ¿no? Chicos, como todo, o sea, procedimiento, todo, digamos, protocolos que nosotros, digamos, realizamos, hay una parte legal, ¿no? La parte legal que nos sustenta, ¿no? Por eso tenemos una normativa de coche de paro que está vigente a nivel nacional, ¿ya? ¿Cuál es la norma técnica, ¿no? Que nos busca optimizar el proceso de la dispensación tanto de medicamentos en dosis unitaria, promoviendo la seguridad del paciente, la efectividad tanto en el tratamiento, a través de los procedimientos estandarizados y un enfoque de calidad, ¿no? Y la capacitación tanto al personal. Acá vamos a hablar un poquito más que todo de lo que son las leyes de manera general para que tengan el concepto de que también está respaldado, ¿no? O sea, no es un procedimiento, no es algo que se hace por hacer, ¿no? Tenemos un respaldo legal, ¿no? De la norma técnica de salud, del sistema de dispensación de medicamentos de dosis unitaria para los establecimientos de salud. Tenemos la ley 26842 que vela por el uso racional de medicamentos promoviendo la provisión de medicamentos esenciales, ¿no? El decreto legislativo 1165, la ley de organizaciones y funciones del Ministerio de Salud, que establece en el artículo 1, en el inciso, ¿no? A, formular, promover, implementar, ejecutar, evaluar y supervisar, ¿no? Las políticas de salud pública de mediano y largo plazo. Tenemos la ley 29459, la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, la resolución ministerial 829 de 2010, ya la norma técnica de salud para la organización y funcionamiento de químicos farmacéuticos a nivel nacional, ¿no? Donde promueven la priorización y utilización de los medicamentos esenciales, la resolución ministerial 552 del 2007, donde para los establecimientos de salud, ¿no? Los reglamentos que establecen tanto a nivel de la DIGEMIT para los establecimientos de salud. En el artículo 6.6 nos habla de específicamente lo que es el coche de paro, donde existe una lista, ¿no? De los medicamentos que integran un coche de paro. Será establecida, ¿no? Por los químicos farmacéuticos, la unidad, ¿no? De los comités centrales técnicos designados para la dirección del mismo, ¿no? Por eso, es acá es muy importante. Acá nosotros nos respaldamos, ¿no? Que cada unidad, cada servicio, o sea, va a adecuar, digamos, su coche de paro de acuerdo a la realidad, al movimiento, al tipo de pacientes o al tipo de diagnósticos que va a manejar, digamos, en su servicio, ¿no? Y va a estructurar de acuerdo a su realidad el coche de paro, ¿no? Tenemos, ya no es que a mí o, digamos, al colega o a otro colega o al hospital se le haya ocurrido, ¿no? Armar de tal manera su coche de paro, sino que hay un respaldo donde está justificado el armado de acuerdo a su servicio, ¿no? Tenemos la resolución, ¿no? Sobre la guía técnica de administración y dotación del coche de paro. Claro, en este caso son normativas o leyes pues que nos respaldan, ¿no? Como dice el compañero, ¿no? Por ejemplo, pues para la creación de un coche de pago y de un servicio necesitamos respaldarnos de estas leyes, ¿no? O sea, sí o sí hay que ver lo que es la parte económica también, ¿no? Porque para adaptar un coche de paro nuevo dentro de tu servicio, pues primero tienes que comprar el coche, ¿no? El coche de paro en sí, ¿no? Eso tiene un costo y todos los equipos, dispositivos, los medicamentos también tienen un costo, ¿no? Entonces, no es que yo, por ejemplo, agarro pues un cajón, lo adapto, ¿no? Y lo pongo lo que debería tener o lo que me parezca, ¿no? Entonces, hay normativas pues que nos exigen qué es lo que debería contener y siempre pues se trabaja juntamente con los comités farmacéuticos, ¿no? Quienes son pues, que hacen pues la coordinación y la verificación y también la aceptación de la creación de un nuevo coche de paro en tu servicio, ¿no? Porque son ellos, pues, los responsables, pues, en este caso, en la reposición de estos dispositivos o de los medicamentos, pues, que va a contener el coche de paro, ¿no? Entonces, esto viene, pues, desde la compra del coche de paro, netamente, que sea, pues, un coche de paro, no un botiquín o algo que sea adaptado, ¿no? Entonces, todo esto pues nos ayuda a verificar y todo que sea pues de manera legal pues tener los coches de paro en los servicios, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es las especificaciones del coche de paro, ¿no? Lo que, como le estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, acá podemos visualizar un coche de paro con el color rojo, de color celeste. En otros países los coches de paro son de color amarillo. Eh, pero sí, la estructura a nivel nacional, a nivel mundial, va a ser siempre la misma, ¿no? Va a tener una estructura sólida, robusta, algunos casos de acero inoxidable,
¿ya? Eh, el coche debe ser, ¿cómo se llama? Un transportable, rodable, ¿ya? De alto impacto con dimensiones aproximadas de 54 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 1 metro de altura, ¿no? Siendo racionales también a la altura a nivel latinoamericana que tenemos todos, ¿no? La capacidad para almacenar el desfibrilador y sus accesorios, tanto interno como externamente, que va a contar. Eh, por ejemplo, yo en mi experiencia también les podría decir que, como acá nos dicen, ¿no? Tenemos 5 cajones o 5 gavetas. Hay coches de paros que tienen 4 gavetas, por eso le digo, de acuerdo a la realidad de cada servicio, se va a adaptar o se va, digamos, fomentar el uso, distribución de tanto de los dispositivos y los medicamentos de cada área, ¿no? Vamos a tener la barra para desplazamiento, el freno de ruedas, ¿no? Debe tener dos como mínimo el coche de paro para, digamos, asignarlo en el lugar o donde va a corresponder el coche de paro. Debe tener un portazuero, que a veces la realidad de muchas instituciones, algunos coches de paro no tienen este dispositivo, o algunos ya lo tienen malogrado, o algunos lo tienen roto, ¿no? Tanto por antigüedad. Debe tener un portador de balón de oxígeno, de aluminio, y debe tener dos tachos, ¿no? Tanto para residuo pulso cortante y material que se llama contaminado, ¿no? Claro, en este caso, pues las especificaciones, ¿no? adecuadas, ¿no? Para tener pues el coche de paro en tu servicio, ¿no? Tampoco los coches de paro pues no es, por ejemplo, a cualquier altura, ¿no? Se no te da pues una altura aproximado, un ancho pues aproximado, ¿no? O largo pues en centímetros aproximados, ¿no? Entonces, más o menos pues para conocer las especificaciones, ¿no? Igual pues las llantitas, por ejemplo, tienen que ser rodables. Bueno, no podemos tener un coche de paro que no se traslade, ¿no? O que no tenga freno, ¿no? O igual, ¿no? Lo que son los portabalones de oxígeno. Esto también va a depender del área, ¿no? Por ejemplo, en las áreas críticas o en las áreas de unidad de cuidados intensivos, tal vez pues, vamos a necesitar unos balones de oxígenos que es mucho más grandes o balones de oxígenos que sean de alto flujo, ya que estos balones pues va a ser conectado al ventilador mecánico, ¿no? Y en otras áreas, pues, por ejemplo, vamos a manejar, pues, oxígenos de bajo flujo, ¿no? Una cánula binasal, una máscara Venturi, ¿no? Que no son de alto flujo, pues. Entonces, va a depender específicamente, pues, cuál es tu necesidad, en este caso, en tu servicio, ¿no? El siguiente. Por ejemplo, vamos a hablar ahora un poco lo que es la distribución del coche de paro, ¿no? Antes de intentar cualquier técnica de resucitación cardiopulmonar, debemos asegurarnos, ¿no? De contar con todo lo necesario. Vamos a hablar tampoco un poco tanto de las especificaciones como, por ejemplo, de manera general, nuestro coche de paro, ¿qué es lo que tiene que tener, ¿no? Tanto los equipos, digamos, electrónicos, los equipos biomédicos, los dispositivos, los medicamentos, y también no debemos olvidarnos de los registros que tiene que tener nuestro coche de paro, ¿no? De acá ya vamos a profundizar un poco más tanto de la parte externa como la parte interna. Claro, ¿no? Entonces, pues, la distribución nos ayuda a identificar, ya sea externa, internamente, lo que debe contener el coche de paro, ¿no? Entonces, pues, antes de intentar cualquier técnica de resucitación cardiopulmonar, debe pues asegurarse de contar con todo lo necesario, ¿no? Entonces, el enfermero que ingresa pues en cada turno, cada servicio, es el responsable de verificar pues de que el coche de paro esté operativo, completo, listos para su uso, ¿no? Entonces, esto nos va a garantizar pues una atención de calidad, oportuna, eficaz, eficiente, que todas las instituciones trabajan pues con ese objetivo, ¿no? Eh, Continúa, compañero Miguel. Sobre la distribución, para entrar un poquito más ya de fondo, vamos a tener lo que es la distribución externa, ¿no? Como a primera instancia nosotros lo que vamos a poder visualizar, vamos a contar lo que es un desfibrilador, ¿no? Independientemente del tipo de marca o de modelo que podemos tener, ya debemos contar con un desfibrilador, ¿no? Por eso es muy importante tener una fuente eléctrica para que, digamos, el dispositivo tenga la carga necesaria para los procedimientos o, digamos, lo que se va a realizar, ¿no? Vamos a tener también un aspirador, digamos, de secreciones, que también ya al inicio del turno se tiene que verificar tanto el funcionamiento, digamos, del motor o, digamos, que esté operativo y verificar que también, digamos, se esté succionando, ¿no? Tenemos que verificar esos dos, tanto, digamos, que prenda, funcione, digamos, el motorcito de aspirador y esté succionando, porque muchas veces solo verifican que prende el dispositivo y no se percatan, digamos, que esté succionando, ¿no? O esté adecuadamente colocado. Porque ha pasado muchas veces que llegamos, digamos, hay un evento, se presenta
un episodio de parada cardíaca y el dispositivo, digamos, está fallando, está mal conectado, etcétera, etcétera, o no está succionando, ¿no? O tenga algún problema que pueda, digamos, ya percatarse o ver más adelante con el tipo de mantenimiento que va a recibir. Por ejemplo, en mi unidad de emergencia, nosotros, ¿no? En nuestro coche de paro específicamente no tenemos, digamos, el aspirador portátil, ¿no? ¿Por qué? Porque en una unidad de shock trauma nosotros tenemos puntos ya empotrados con aspiradores, ¿no? Aspiradores empotrados para mayor uso y mayor facilidad tanto en la comodidad del personal, ¿no? Por ejemplo, también debemos contar con una tabla rígida que es en la parte posterior, donde no sé si ustedes pueden visualizar en ese coche, es de color rojito, ¿ya? Para realizar, digamos, las reanimaciones, ¿no? Que pertinentes. Por ejemplo, en nuestras unidades de shock trauma tenemos muchos pacientes que ingresan en silla de ruedas, en parada cardíaca, eh, reanimamos, digamos, a nivel del suelo, por decirlo así, y posteriormente tratar de conseguir una camilla o si no una tabla rígida, ¿no? Para poder realizar todo lo que tenemos que realizar los procedimientos con el paciente. No es lo adecuado, no es lo ideal, pero la realidad es esa, ¿no? Por ejemplo, con lo que es los balones de oxígeno, se tiene que verificar, digamos, la cantidad de los oxígenos que estén, digamos, a un límite mayor. Algunas guías nos dicen que tiene que estar el oxígeno entre 1500 a 2000 y otras guías que nos dicen que tiene que estar a 2000 para cada cambio de turno, ¿no? Y la reposición o el llenado tiene que ser con las áreas pertinentes, área de oxígenos, para que lo puedan llenar y bien se use, digamos, el dispositivo, ¿no? Por ejemplo, en mi unidad de shock trauma, nosotros contamos con 4 balones de oxígeno, o sea, no es necesario, digamos, colocar un balón en el coche de paro, aparte que tenemos oxígeno y aire empotrado. Tenemos balones de bajo flujo y tenemos 2 balones de alto flujo, ¿no? Para, digamos, cuando el paciente ya esté más invadido, para el mayor uso o la mayor movilidad o el traslado del paciente, ¿no? Propiamente dicha. Eh, Frank, con lo que nos comentas un poco la parte externa de tu coche Sí, de paro sí, en tu ¿no? unidad. Claro, ¿no? En este caso, lo que nos dice, pues, en la distribución de la parte externa, lo básico que debe contener el coche de paro, pues, el desfibrilador, ¿no? Es parte externo, ¿no? Que debe contener el coche de paro. El coche de paro completo es que tenga desfibrilador, ¿no? Asimismo, pues, el aspirador, el balón de oxígeno, ¿no? Claro, como dice el compañero, pues, a veces lo que es, en este caso, el aspirador, que es portátil en realidad, pues no se le da mucho uso, en este caso, pues en áreas críticas, porque también nosotros tenemos pues, el aspirador ya empotrado, ¿no? Que tiene mayor fuerza, ¿no? Pero pues que te da con mayor facilidad y manejo, ¿no? Pero este aspirador es parte del coche de paro, ¿no? No porque pues esto ya tengo empotrado, no lo voy a tener, ¿no? Sino que es necesario porque pues el coche de paro es trasladable, ¿no? Es móvil, ¿no? Y puedes trasladarlo pues tal vez a un lugar no, donde no tengas pues lo que es la parte de aspiración empotrado, ¿no? Entonces, en esos momentos lo vas a usar este aspirador, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no? Lo que son los balones de oxígeno, en caso de nosotros pues manejamos lo que es de alto flujo, ¿no? Porque es una área pues de unidad de cuidados intensivos y generalmente pues lo que se maneja pues el oxigenoterapia es a alto flujo, ¿no? Pero en otras áreas pues lo manejan a bajo flujo y tendrán pues los balones de oxígeno que sean pues de bajo flujo o para manejar pues oxigenoterapia pues a bajo flujo, ¿no? En este caso pues sí, ¿no? Lo ideal pues los balones de oxígeno deben estar llenados por lo menos 2000 o mayor de 2000, ¿no? Para que te garantice pues la duración durante la necesidad del paciente que tú le administres el oxígeno, ¿no? Entonces, lo adecuado eso sería, ¿no? Entonces, cuando uno ingresa pues a su servicio, verifica el coche de paro, verifica el llenado del oxígeno, debería pues verificar que el balón de oxígeno debe estar llenado a esa altura más o menos, ¿no? Pero pues a veces se ha visto pues no todas las instituciones o todo, en este caso el personal que llena el balón de oxígeno pues tiene conocimiento a eso, ¿no? Y más o menos lo llenan pues hasta cierta cantidad, ¿no? Pero como enfermeros, especialistas, responsables, ¿no? de este dispositivo, pues debemos de llevar ese control de que se cumpla pues lo adecuado posible, ¿no? A ver, el siguiente. Bueno, el siguiente es la distribución interna del coche de paro, ¿no? En este caso, pues, lo que debe contener, pues, la parte interna, ¿no? En este caso, en cada cajón de los coches de paro, ¿no? Entonces, en el primer cajón vamos a encontrar todo lo que es medicamentos, ¿no?
El segundo cajón, todo lo que es vía endovenosa. En el tercer cajón, todo lo que es vía aérea. Y en el cuarto cajón, pues lo que son soluciones, ¿no? Entonces, esto es importante que conozcamos todos los profesionales de salud, ¿no? Porque si yo ya uno conoce dónde están ubicados estos dispositivos, vamos directo al cajón que nosotros necesitamos y o que vamos a necesitar o vamos a dar uso pues de estos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a canalizar una vía periférica, pues miré al segundo cajón, ¿no? Con donde voy a encontrar pues los catéteres, ¿no? Los equipos de venoclisis, los bolotroles, ¿no? Las llaves triple vía, ¿no? Con los catéteres de diferentes calibres, las jeringas, las agujas, entre otros, ¿no? Pues si voy pues a la vía aérea, ¿no? Y necesito oxígeno, pues me iré pues al cajón número 3 donde voy a encontrar pues todo lo que es para el manejo de la parte ventilatoria o lo que es de la vía aérea, ¿no? Donde vamos a encontrar pues las mascarillas, eh, las máscaras de Venturi, ¿no? Las cánulas binasales, entre otros, ¿no? ¿Puedes agregar algo más, compañero Miguel? Por ejemplo, ¿no? Yo os voy a comentar un poco la realidad y lo que mi coche de paro, ¿no? Cuenta, ¿no? Como bien dices, la distribución interna, en el primer cajón están todo lo que son los medicamentos, pero ojo, ¿no? El posicionamiento de los medicamentos no es tan al azar. El posicionamiento de los medicamentos están entre, digamos, entre lo más cerca al personal son los medicamentos, o por decirlo así, a la primera fila de todos los medicamentos, segunda fila, son los medicamentos más usados, ¿no? O más, digamos, rotativo que vamos a usar durante las intervenciones o las paradas cardíacas que se van a usar en el paciente. Los siguientes cajones, tanto el segundo como el tercero y el último cajón, son medicamentos que también se usan, digamos, durante, pero no son muy frecuentes. ¿No? Ya poco a poco en el siguiente párrafo, por ejemplo, vamos a hablar sobre los medicamentos que van a primera línea, como por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un coche de paro donde, digamos, voy a tener, digamos, adrenalina, epinefrina de uso cotidiano, de uso frecuente, no lo voy a colocar al fondo, ¿no? Donde va a ser, digamos, más dificultoso su accesibilidad. Tengo que colocarlos en la primera línea. Si son medicamentos, digamos, por ejemplo, ¿no? Vasopresores, vasodilatadores que pueden ir en tu coche de paro de acuerdo a la organización, cómo lo han armado, son medicamentos que son para estabilizar o mantener, ya digamos, dar soporte al paciente, que pueden estar colocados a la línea media o a cuarta línea, ¿no? Que son medicamentos fundamentales, sí, pero digamos su uso es, digamos, más para dar un tipo de soporte o mantenimiento al paciente, ¿no? Como bien, por ejemplo, en mi hospital manejamos dos tipos de cajones de medicamentos, ¿no? El primer cajón es lo que es las drogas esenciales, netamente. eh, Hablando de 5 cajones, ¿ya? Como por ejemplo acá visualizan ustedes 4 cajones, ¿no? En mi hospital tenemos 5 cajones donde el primer cajón establece todo lo que son drogas. El segundo cajón, nosotros tenemos todo lo que son electrolitos fundamentales, ¿no? Tenemos, digamos, dextrosas al 33%, tenemos gluconatos de calcio, tenemos bicarbonatos, en una, digamos, dotación de 20 ampollas cada uno. Y en ese, digamos, cajón también tenemos lo que es la lidocaína tanto en spray como en gel, ¿no? Para poder realizar diversos, digamos, procedimientos. En el tercer cajón, si bien nosotros tenemos todo lo que es el área de lo que es endovenoso, tiene que también estar estructurado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay que ver la organización del acceso venoso. ¿Cuál es yo lo fundamental que voy a usar para una canalización? Como por ejemplo, no puedo poner el Avocat al fondo o escondido o digamos donde le va a cubrir todas las, digamos, las jeringas, ¿no? De uso. Hay que hacer una adecuada distribución donde, digamos, todos los materiales que van a ser usados a primera instancia tienen que estar, digamos, a primera línea. Es por eso muy fundamental la organización tanto, digamos, de los coches de paros, en la vía aérea, por ejemplo, en algunas instituciones, valga la redundancia, todo lo que es vía aérea, pero ojo, ¿no? Vamos a verificar tanto, digamos, si es pediátrico, hay que tener los tubos endotraqueales de acuerdo, digamos, a los números o a las medidas, digamos, de los tipos de pacientes que nosotros vamos a manejar. Y en unidad, digamos, de shock trauma, que con la cual es mi unidad, manejamos tubos endotraqueales a partir de 7 hasta 9, ¿no? De acuerdo ya porque son pacientes adultos. Y también no olvidarnos que en ese cajón se encuentra lo que es el laringoscopio, ¿no? Tenemos que verificar el funcionamiento de lo que es el laringoscopio, ¿no? Algunos laringoscopios tienen uso de batería,
y otros lo que son baterías recargables, ¿no? Que son enchufables, por decirlo así. Verificar que la luz, digamos, esté potente, brillante y no esté opaca, ¿no? O esté parpadeando, porque cuando se susciten algún tipo de eventos, la dificultad, digamos, para buscar, digamos, una permeabilidad de la vía aérea mediante la intubación, se va a hacer dificultoso, ¿no? Y el último, por ejemplo, nosotros en nuestro quinto cajón, por decirlo así, nosotros en nuestra unidad de shock trauma no contamos con, digamos, con soluciones, porque nosotros las soluciones lo tenemos en la parte externa, ¿no? Tenemos, digamos, 4 unidades o unidades externas dentro de, de un shock trauma, que es pequeño, ¿no? O sea, no es tan grande, digamos, como que me dificulte. Tenemos unidades, ¿no? Soluciones, tanto dextrosa, Ringer lactato, dextrosa al 5%, 10%, lo tenemos en la parte externa, pero en otros, digamos, cerca de los pacientes, en unidades de coches de curaciones o coches de procedimientos, ¿no? Donde es el fácil acceso. Lo que nosotros tenemos en el quinto cajón, tenemos, digamos, eh, mandiles descartables, tenemos gasas, tenemos guantes, tenemos ondas de succión, etcétera, para complementar todo lo que es la vía aérea o algún procedimiento de emergencia que se puede usar, ¿no? Claro, ¿no? Continuamos. Claro, Ujú. sí, el siguiente, bueno, el siguiente son elementos básicos de forma general, pues de lo que debería contener el coche de paro, de acuerdo pues a los cajones o gavetas, ¿no? En este caso, ¿no? En primer cajón, como ya ha ido explicando el compañero, pues van a ir medicamentos, segundo cajón, lo que es la parte de lo que es circulación o endovenoso, ¿no? Lo que es vía aérea en el tercer cajón y el cuarto cajón pues soluciona. En este caso pues de un coche de paro que tenga pues 4 gavetas, ¿no? Bueno, como vemos, pues acá vamos a encontrar medicamentos como adrenalina, vasopresina, lidocaína, miodarrona, atropina, ¿no? Dobutamina, dopamina, ¿no? Como también pues propofol, verapamilo, ¿no? Entre otros medicamentos, dependiendo a la necesidad pues de tu servicio, ¿no? Y asimismo pues también va lo que es los electrolitos, ¿no? Como por ejemplo el bicarbonato, gluconato de calcio, ¿no? Entre, entre otros, ¿no? O también lo que es el hipersodio, ¿no? Entonces, en la parte de circulación, pues encontramos también lo que es las agujas, las jeringas, ¿no? Los equipos de venoclisis, ¿no? El tegader, el espadrapo, ¿no? Los catéteres endovenosos, dependiendo del número. En este caso también, pues hay que colocar, por ejemplo, 5 catéteres de número 18, 5 número 22, 5 número eh, 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, también de cada dispositivo tiene que ser pues una cantidad, ¿no? Tampoco es pues, puede tener pues, por ejemplo, de un catéter número 20 unos 30, ¿no? No sería adecuado, ¿no? O un catéter 18 unos 10, ¿no? Entonces, tampoco es adecuado. Entonces, hay una cantidad específica pues que tienes que colocar porque pues en los coches de paro tienen que ir cosas básicas para pues dar respuesta en este caso pues una parada cardíaca, ¿no? Igual lo que es en el área o la vía aérea, ¿no? Todo lo que es para el manejo de la parte respiratoria, ventilatoria, ¿no? Todos los dispositivos que conocemos, pues van en este cajón, ¿no? Igual de las soluciones, por ejemplo, de, en caso nuestro, también, ¿no? Lo que es las soluciones lo tenemos, pues, en la parte externa, ¿no? Y generalmente, pues, quise cumplir, quise enseñar, ya. Ya, entonces nosotros, por ejemplo, en soluciones tenemos lo que es la poliegilina, pero pues se agrega a eso lo que es el suero fisiológico del 0,9%, están pues los lactatos de Ringer, lo que es solución polielectrolítica, ¿no? Entre otras soluciones también, ¿no? Como la dextrosa del 5%, del 10%, ¿no? Que son pues fundamentales en este caso pues para su uso, ¿no? Compañero Miguel. Sí, claro, ¿no? Como ya, o sea, para no redundar mucho, es la distribución, esa es la guía, ¿no? O sea, esta es la guía, digamos, a nivel nacional que nos dice, digamos, o para poder guiarnos nosotros la distribución adecuada de todos los medicamentos, tanto la parte endovenosa, la vía aérea y las soluciones, ¿no? O los dispositivos, medicamentos que pueden ir dentro de tu coche de paro, ¿no? Y adecuarlo a la realidad, digamos, de cada uno de su servicio. Lo que sí les voy a pedir bastante, o la recomendación que se les puede dar a cada uno de ustedes,
es guiarse y estructurarse, ¿no? Entre los medicamentos, los dispositivos de primera línea que vamos a usar y las verificaciones, digamos, de los dispositivos, tanto que son electrónicos a batería, estar haciendo la revisión pertinente y generalmente son diarias, ¿no? Tenemos que verificar que sus funcionamientos y la operatividad de los dispositivos estén adecuados, ¿no? Para nuestros procedimientos o los eventos que se pueden suscitar dentro de una parada cardíaca. Eh, para no redundar más, continuamos, ¿no? Acá este es del colega Frank, ¿no? El listado, todo lo que es lo que pertinente de su unidad de coche de paro, los medicamentos, los adecuados. Recuerden, chicos, que nosotros también, o sea, dentro de las unidades, dentro, digamos, de los servicios, tenemos con la parte, digamos, los químicos farmacéuticos, tenemos el petitorio, ¿no? El petitorio, la lista de medicamentos que nosotros vamos a manejar en la cual tiene que estar, digamos, organizado, tiene que estar bien gestionado, tiene que ser una evaluación, digamos, que ellos ya lo van a hacer de manera periódica y una dotación adecuada de los medicamentos, ¿no? No puede, digamos, haber excedentes en los coches de paros. Uno que, o sea, muchas personas piensan que cuando tenemos demasiados medicamentos van a ser, digamos, una adecuada atención o su reposición va a ser rápida o algo así, ¿no? Pero lo que no saben o lo que debemos saber que también tener un excedente de estos medicamentos es un tema legal, ¿no? Nosotros, o sea, si tenemos una supervisión a nivel, digamos, de la DIGEMIT que nos respalda, digamos, todo lo que es el uso de drogas, vamos a tener sanciones graves, ¿no? Y no son sanciones, digamos, pequeñas, a nivel económico son bastante fuertes, ¿no? Y que sancionen, digamos, a tu hospital por, digamos, pequeñas irresponsabilidades conociendo todo el personal, es bastante lamentable, ¿no? Por eso nosotros tenemos un listado tanto de cantidades, de dotación tanto de insumo, de materiales, y para que de manera continua hacer el petitorio, ¿no? Y la verificación adecuada de esto, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, pues todos los coches de paro, ¿no? Van a contener pues una lista única de medicamentos, ¿no? Adecuándose pues a cada servicio, ¿no? Según las especialidades, ¿no? En este caso, pues es una lista del área donde yo trabajo, pues más o menos acá tenemos las cantidades de los medicamentos, ¿no? En su presentación, ¿no? Y pues cuando se hace pues el uso de estos coches de paro, deben ser pues cuanto antes repuestos, ¿no? En este caso los medicamentos, también pues los dispositivos, ¿no? Como por ejemplo las agujas, ¿no? Los catéteres, gasas, ¿no? Equipos de venoclisis, equipos de Volotrol, ¿no? Guantes quirúrgicos, ¿no? Para la colocación de una vía periférica, ¿no? Las máscaras, ¿no? Dependiendo pues de cada cajón, ¿no? Entonces todos los coches pues contienen una lista de medicamentos y dispositivos que contiene este coche de paro, ¿no? De acuerdo a esta lista pues se va a hacer la verificación, el seguimiento, ¿no? La reposición de estos medicamentos y de estos dispositivos, ¿no? Entonces hablamos también de lo que es responsabilidad de disposición del coche de paro, ¿no? Muchas veces, a veces, pues creemos que solo es la enfermera o el enfermero, ¿no? Entonces, la responsabilidad es un equipo completo, ¿no? Desde el químico farmacéutico, el departamento de farmacia o el servicio de farmacia, ¿no? La técnica de farmacia, el jefe del servicio y el personal de enfermería. Bueno, en este caso es el responsable, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, el químico farmacéutico es el responsable en la verificación mensual de las fechas de vencimiento de los medicamentos de los dispositivos, ¿no? Juntamente con la técnica de farmacia, ¿no? El jefe de servicio, pues es el encargado, ¿no? De, por ejemplo, pues, de que los médicos generen las recetas, ¿no? Para la reposición de los coches de paro, ¿no? El enfermero, pues, es quien, en este caso, pues, el custodiante, ¿no? De que estos coches de paro, pues, estén completos, listos para su uso. Entonces, todos los días, pues, que ingresa al servicio, la enfermera, pues, verifica su coche de paro, ¿no? Claro, acá un poquito para, digamos, explicar también cómo se da, digamos, la organización, gestión, evaluación y dotación, ¿no? Sí, muy bien, dices que la responsabilidad, o sea, no es solo de enfermería, pero lastimosamente a veces cuando suscitan ciertos, digamos,
problemas o inconvenientes, la primera víctima, por decirlo así, o el efecto causal del problema, siempre responsabilizan a enfermería, ¿no? Y hay que tener, o sea, ¿por qué, no? Entender un poquito por qué. ¿Por qué? Porque enfermería es el custodio. Hay que entender eso bastante bien. Son varios, digamos, de situaciones que se dan, digamos, del procedimiento, la gestión, todo lo que es el proceso del coche de paro, pero quien es el principal, digamos, responsable de custodiar todo lo que es el coche de paro es el personal de enfermería, ¿no? Quien se va a encargar, uno, sobre la verificación todo del stock, el chequeo que hacen diario, semanal, mensual, se va a encargar todo lo que es sobre la reposición y las condiciones que se encuentran todos los dispositivos y medicamentos, ¿no? De cuál manera también se puede hacer un informe, cómo se está encontrando dichos medicamentos, puede ser que te encuentren una ampolla rota, una ampolla vencida, dispositivos que ya están abiertos, digamos que están fuera de su campo estéril. Eh, si bien las responsabilidades también, digamos, van a abarcar, digamos, a otros profesionales de salud, como también la parte médica, ¿no? Quien se encarga, digamos, de hacer las recetas, pueden ser recetas simples, de medicamentos simples, o recetas especiales, ¿no? De psicotrópicos o de otro medicamento delicado, donde ellos se van a encargar de hacer las recetas adecuadas para la reposición adecuada de todo lo que va a ser en los medicamentos. Tanto acá involucrar también a la parte técnica de enfermería, quien se va a encargar bastante es lo que es digamos, el traslado, movimiento, reposición de estos medicamentos propiamente dichos, ¿no? Quienes se van a encargar, digamos, de recoger los medicamentos netamente de acuerdo a las unidades, o hay algunas unidades donde, digamos, se dejan las recetas y el propio técnico de farmacia se encarga de traer los medicamentos, ¿no? También vamos a involucrar bastante lo que es al jefe del servicio, porque ellos como jefaturas tienen que estar encargados, conocer sobre la disposición, disponibilidad, qué, digamos, dispositivos ya están entrando fuera, digamos, de vigencia, por ejemplo, ¿no? Fuera de su ciclo de vida, por decirlo así, de algunos dispositivos, y hacer la dotación adecuada para su uso pertinente, ¿no? Se va a hacer, digamos, los reportes, porque generalmente en la mayoría de los casos ha pasado de que hacen la mala higiene, digamos, de los dispositivos del laringoscopio y lo terminan malogrando, ¿no? Y a reportar, hacer su informe adecuado con jefaturas de servicio para que nos puedan hacer la disposición. En N oportunidades hará el tipo de investigación adecuada, que es lo que ha pasado, o también puede ser por ciclo de vida, ¿no? Y como les comentaba, ¿no? Netamente el personal de enfermería, quien es el encargado, el custodio de custodiar, digamos, el coche de paro, porque nosotros es nuestra responsabilidad 100% para el manejo, verificación, todo lo que nos compete, tanto la parte externa. Nosotros somos quienes van a hacer la verificación, digamos, tanto de los dispositivos, medicamentos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mucho acá hablaba yo bastante, y lo que he tenido la mala experiencia, por decirlo así, de que me ha pasado bastante, por ejemplo, les voy a contar de nosotros en una unidad crítica ya de soporte y mantenimiento, que puede ser una unidad de cuidados especiales o una UCE dentro de una emergencia, tenemos 12 pacientes y manejamos dos coches de paro, ¿ya? Lo que me pasó, por ejemplo, la colega que me continuaba, digamos, mi compañera, tuvo, digamos, un evento que ha presentado con su tipo de paciente y hicimos, digamos, entre comillas, uso de la atropina, ¿no? Digamos un ejemplo, ¿no? Usamos la atropina, haciendo todas las verificaciones adecuadas, los correctos correspondientes. Y ese día justo, digamos, por decirlo así, la químico farmacéutica vino a hacer su conteo mensual aproximadamente 2 horas después de lo que pasó el evento, ¿no? Y la químico farmacéutico estaba conversando con la colega que le estaba, digamos, sugestionando, le estaba, digamos, preguntando, encarando o diciéndole sobre la atropina que estaba próximo a vencerse. Tenía 15 días, ya, o sea, que ya se iba a vencer el medicamento, por decirlo así, ¿no? Y nosotros como profesionales de la salud nos vamos a involucrar bastante en lo que es el coche de paro y también vamos a hacer el uso correcto de los medicamentos, ¿no? Si nosotros tenemos medicamento dentro de fecha, lo vamos a usar, ¿no? Lo vamos a usar porque está todo el criterio de ley que nos ampara que el medicamento está disponible, es usable, por decirlo así, dentro de los estándares de calidad, ¿no? Pero también nosotros, o sea, podemos informar, podemos decir que el medicamento está próximo a vencerse, eso ya lo vamos a ver más adelante sobre la semaforización, pero
quienes también se encargan, digamos, de los primeros, o sea, los que recepcionan la primera llegada de los medicamentos o de hacer la dotación adecuada, quienes se encargan principalmente de dónde sale el medicamento, son los químicos farmacéuticos. No es responsabilizarlos a ellos, pero es que ellos también tienen un inventario y saben lo que están distribuyendo. Por ejemplo, nosotros tuvimos ese evento con ese tipo de paciente y a los 20 minutos nos subieron los medicamentos y esos medicamentos fue los mismos que ellos, digamos, contaron. Parece que está habiendo, digamos, una mala gestión propia, digamos, por decirlo así, o una mala comunicación entre los químicos farmacéuticos, o están llevando, digamos, una inadecuada conteo, tanto de fechas u otros, que no se está llevando, ¿no? Es muy importante también que ellos tienen que hacer, digamos, las semaforizaciones correctas de cada medicamento. Podemos, digamos, poner una excusa, otras excusas que, digamos, no van al fin, eh, pero las guías están establecidas, pero a veces la realidad es muy diferente, ¿no? Claro, acá, Claro, es una realidad muy diferente, ¿no? sí, acá está preguntando el compañero Ángel. Compañero Ángel, puedes encender tu audio y no sé si tienes alguna consulta, alguna participación, es bienvenido. Después el compañero Padrino, ¿no? Quiere hacer otra Claro, lo consulta. pueden escribir, su pregunta lo pueden escribir. Por ejemplo, yo acá lo puedo leer, por ejemplo, ¿no? Sí, si Por quiere, ejemplo, compañero. y responderle primero a Ángel, ¿no? Que dice, ¿no? Que los coches, pero debería de abrirse los coches de paro constantemente. Hay motivos para abrir un coche de paro, ¿no? Uno que, o sea, que es general, por decirlo así, sin paciente, que es propio del químico farmacéutico que va a hacer su conteo mensual de dotación de medicamentos y es donde ellos, por ejemplo, este es un punto muy álgido donde ellos tienen que verificar, digamos, sus medicamentos, ¿no? Propiamente dicho, tanto de los dispositivos que ellos tienen que conocer, ¿no? ¿Qué es lo que van a usar? ¿Qué es lo que se va a vencer? ¿Qué es lo que... Y el otro es lo fundamental que hemos hablado al inicio, ¿no? ¿Por qué se abre un coche de paro? ¿Por qué? Porque hay una parada cardíaca, hay un riesgo inminente, digamos, de muerte del paciente, hay un shock anafiláctico o hay un colapso, digamos, a nivel vascular. Eh, lo que sí, por ejemplo, como te comentaba, que teníamos las reuniones antes de estos casos o antes de la exposición, por ejemplo, una unidad de shock trauma que yo, digamos, recepcione con mi colega, digamos, de turno de 12 horas, voy a recepcionar, digamos, 15 a 20 pacientes, hasta algunos casos que ha llegado 30 pacientes, digamos, en una unidad de shock trauma. No voy a colocarle precinto, porque es un área muy álgida. Imagínense romper 30 o 20 precintos, digamos, durante el turno, ¿no? Va a haber una mala disposición de o recursos y materiales. Lo que sí, a veces nosotros dentro de una emergencia tenemos una área netamente crítica, que es la unidad de shock trauma, donde tenemos el coche de paro abierto. Es una estructura, digamos, que se ha realizado, que se ha evaluado, que se ha estudiado en el campo por digamos, la cantidad y la sobredemanda de pacientes que tenemos. O sea, no podemos sellar el coche de paro cada 15 minutos, cada 20 minutos. Tenemos pacientes que a veces llegan en paro cardíaco, tenemos pacientes que están durante la atención, se chocan, hacen parada cardíaca, pacientes que ingresan por shock anafiláctico. Tenemos a disposición nuestro coche de paro, nosotros en la unidad crítica abierta. Pero también dentro de la emergencia tenemos salas de observación de pacientes críticos que están hospitalizados y tenemos coches sellados, porque ya en cada área se encarga un licenciado, un enfermero, con, digamos, 10 pacientes, donde el licenciado ya si tiene algún inconveniente va a aperturar su coche de paro, ¿no? Ahí sí lo va a hacer con el precinto correspondiente que está. Y, Ya. y, Ajá, por ejemplo, ¿no? Eso, más que todo. sí, pregunta el Dependiendo compañero. el área, ¿no? El área donde está. Claro, ¿no? Acá el compañero Ángel pregunta, ¿no? Si puedes aperturar el coche de paro, en este caso, pues, por una poligrelina, ¿no? En este caso, Claro, no, no, ¿no? imposible, imposible. No, porque poligrelina lo puedes tener en la parte externa, ¿no? Y generalmente, pues, soluciones tenemos también en el servicio como la poligrelina, o a veces tenemos un botiquín que ahí tenemos la poligrelina, ¿no? Entonces, solo por esto no puedo aperturar el coche de paro, ¿no? El coche de paro generalmente lo que nos dice, pues, la normativa es que son en dos casos nada más, ¿no? Con un paro cardiorrespiratorio y para su verificación mensual de las fechas de vencimiento de los medicamentos y de los dispositivos, ¿no?
El compañero padrino nos dice con los medicamentos De acá que llegamos ya, de son... acá llegamos. La siguiente creo es donde vamos a hablar sobre semaforización. Ah, claro, sí, de la Ujú. siguiente hablamos y vamos. Ahí te respondemos tu pregunta, padrino, y debatimos un poco también. Ajá. Más que todo, en donde hablamos de responsabilidades, es para saber, ¿no? Que, digamos, uno, que enfermería es el custodio del coche de paro, pero también hay otras personas que son responsables también directa o indirectamente de la reposición, dotación, gestión, organización del coche de paro. Eso sí, no hay que olvidarlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a continuar con las normas de un buen uso del coche de paro, ¿no? O sea, cómo vamos a mantener nuestro coche de paro adecuado. Por ejemplo, de manera externa, nuestro coche de paro tiene que estar libre, ¿no? Libre, digamos, en la parte superior, libre nosotros para poder manipular nuestros medicamentos, nuestros dispositivos, etcétera, etcétera, ¿no? Libre de alguna otra, digamos, que no invadan, digamos, en los procedimientos que vayamos a realizar, ¿no? El coche de paro debe poseer, ¿no? Ruedas que lo hagan fácilmente desplazables, con cajones y cartones visibles, ¿no? Tienen que estar rotulados. Debe estar en un lugar fácilmente accesible, visible, ¿ya? Sin que nada obstruya o dificulte su desplazamiento. Su ubicación debe ser de conocimiento obligado por todo el personal que labora en la unidad, ¿ya? Debe contener solo el material indispensable para una reanimación cardiopulmonar o algún evento que suscite riesgo de vida del paciente. Debe existir el número suficiente de recambios de cada instrumento y cada medicamento que puedan precisar durante una reanimación. El material debe de estar siempre fácilmente visible y ordenado, ¿no? Y todo el personal médico, enfermeros, técnicos, tanto internos, residentes, alumnos, deben conocer el contenido, la disposición del material del coche de paro, ¿no? Estas son normas generales, ¿no? Que vamos a conocer. Claro, ¿no? A veces esto es importante recordar porque a veces lo llenamos encima del coche de paro muchas cosas que no son pues materiales para el uso, en este caso pues para la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces existen pues normas para un manejo del coche de paro, ¿no? Entonces esto es lo que menciona pues nuestro compañero Miguel. Por ejemplo, las recomendaciones generales que vamos a tener, ¿no? Más que todo lo que es en temas de verificación y lo que se tiene que dar, lo que nos dice, digamos, la guía o lo que hacemos nosotros en muchos casos. Por ejemplo, ¿no? Diariamente, ¿qué es lo que debemos verificar? El funcionamiento de los elementos de equipos, ¿no? Tanto el ambú, la mascarilla, el laringoscopio, como hemos conversado, ¿no? Hemos tenido bolsas de reanimación que muchas veces donde da el suministro oxigenatorio han estado rotos, han estado reventados, no en adecuado funcionamiento, esos tenemos que reportar. De acá ya vamos a hablar un poco de lo que es el reporte también de algunos dispositivos y en qué tiempo nos tienen que cambiar, ¿no? El uso de las mascarillas tienen, tanto los dispositivos oxigenatorios tienen que estar sellados, ¿no? No tienen que estar rotos, deteriorados. Los laringoscopios tenemos que verificar lo que es la batería, si es con, digamos, con pila, tenemos que verificar el funcionamiento adecuado, la dotación adecuada de estos dispositivos para su recambio, digamos, oportuno. Semanalmente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El funcionamiento de tomas eléctricas, de redes de oxígeno, de puntos de aire. Esto ya está encargado por el personal de mantenimiento, ¿no? Nosotros también en el uso cotidiano que vamos a tener nuestros pacientes, tenemos que verificar, ¿no? Digamos, el flujo adecuado de oxígeno que está recibiendo nuestro paciente. Porque muchas veces ha pasado que a veces aperturamos nuestro oxígeno y no tiene la presión adecuada, ¿no? Puede ser que nuestro, digamos, hospital o nuestro, digamos, nuestro centro, o nuestra unidad o establecimiento esté con su oxígeno bajo, ¿no? A nivel, ¿cómo se llama? Hospitalario. No tenga una presión adecuada y no el oxígeno deseado que va a llegar para tu paciente no va a ser el oportuno, ¿no? Comunicar a las áreas pertinentes para que te puedan dar la solución adecuada, oportuna. Diariamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que el coche de paro esté sellado, ¿no? Es lo ideal, es lo adecuado, es lo que nos recomienda la guía, pero le vamos a adecuar a la realidad adecuada, ¿no? Por ejemplo, lo que nos habla acá bastante, lo que es el sellado, son realidades diferentes, ¿no? A nivel hospitalario, tenemos un precinto, digamos, simple, por decirlo así, que nos garantiza el sellado del coche de paro, pero las nuevas guías que están saliendo a nivel internacional, ¿qué nos dicen, no? Que el precinto tiene que estar codificado, tiene que tener un número como tipo de serie, donde tiene que estar codificado y cada vez que nosotros aperturamos,
el personal de farmacia o el personal químico farmacéutico nos va a hacer entrega de un nuevo, digamos, eh, sellado, precinto de sellado con una nueva codificación, ¿no? Donde se va a llevar, digamos, el registro adecuado de todos los precintos, de todos los códigos que están siendo cambiados durante, digamos, la estancia o el personal que labora para que pueda tener una guía de referencia, ¿no? Diariamente, el carro de paro cuente con todos los elementos necesarios para su uso inmediato, ¿no? Porque ha pasado muchas veces y ha pasado y está pasando también que en algunas unidades a veces los desfibriladores dejan de funcionar, las válvulas de los oxígenos, a veces por la premura o la tensión de los pacientes se caen, se rompen, hay fugas, los... Y los cambios muchas veces, a veces por la parte de gestión, digamos, u organización demora bastante, ¿no? Y a veces el personal, digamos, de enfermería, el personal técnico es bastante creativo, digamos, para poder dar las soluciones, digamos, se podría decir no correctas, pero para continuar, digamos, con la atención del paciente, ¿no? Y ha pasado muchas veces que también tenemos desfibriladores inoperativos, ¿no? Que no nos dan, digamos, la descarga adecuada, donde se tiene que llamar al equipo, digamos, encargado para que puedan verificar. Algunas instituciones tienen, digamos, dotación de que te puedan hacer un cambio hasta que reparen o, digamos, esté operativo tu dispositivo. Y hay unidades que muchas veces, a veces no tienen, por la que la realidad es muy diferente. O sea, si nos vamos a provincia, a veces hasta un solo hospital cuenta con un solo desfibrilador, ¿no? Me ha pasado también que, por ejemplo, yo he estado, digamos, en un área hospitalaria, no voy a mencionar el nombre, un hospital neurológico, por decirlo así, cada sala o cada, digamos, área de hospitalaria no cuenta con desfibrilador, con decirte que, digamos, o sea, los coches de paro están sin desfibriladores. Me ha pasado que tuve, digamos, un coche de una parada cardíaca con un paciente y luego lo fuimos a devolver el desfibrilador y luego cuando retornamos el mismo paciente, o disculpe, el paciente que estaba a su costado cayó también en parada cardíaca. Ahora imagínense otra vez ir a traer, digamos, el dispositivo donde supuestamente está, ¿no? Normado, entre comillas, por la institución, que no debería ser. Te quita tiempo, ¿no? Y el tiempo en este tipo de pacientes es tiempo vida, ¿no? Entre más tiempo pasa, va a ser más dificultoso sacarlo del cuadro que lo está llevando, ¿no? Y los mantenimientos mensuales, las recomendaciones mensuales que vamos a realizar son las fechas de vencimiento tanto de los insumos, de los medicamentos, cuando la apertura de los coches de paro sea ocasionales, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones generales, ¿no? Claro, va a ser dependiendo de cada servicio, ¿no? Por ejemplo, los precintos, generalmente, por ejemplo, en la parte pública, no todos los hospitales, pues, tienen precinto codificado, ¿no? Tienen un precinto simple que necesita, pues, una tijera para cortarlo, ¿no? En este caso, los precintos, netamente para el coche de paro, pues, es fácil de romper y aperturas por el coche de paro, ¿no? Entonces, esto a veces lo cumplen casi al 100% pues en la parte privada, ¿no? Porque tienen pues el manejo es mucho más simple porque también se maneja pues menos medicamentos y también pues la estructura es diferente a nivel hospitalario, ¿no? O la parte pública, ¿no? Entonces acá hablamos lo que es hemofilización del coche de paro. En este caso es de mi servicio, en el caso de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Por ejemplo, pues para la semaforización podemos pues identificar de acuerdo a los colores, ¿no? Entonces el color verde nos quiere decir pues que el coche de paro está completo y operativo, ¿no? Que lo adecuado pues debe estar todos los días, ¿no? Del color verde, ¿no? Esto es de la parte externa, ¿no? El color amarillo, pues nos dice cuando los productos farmacéuticos o insumos, ¿no? Que está pues en proceso de reposición, ¿no? Entonces nos dan un tiempo más o menos de 8 horas para la reposición, ¿no? Pero lo adecuado es pues la reposición sea lo antes posible, ¿no? No necesariamente pues esperar que pase los 8 horas, ¿no? Entonces, eh, aperturas el coche, haces el uso del coche de paro, terminas, entonces en ese momento, pues hay que reponer, ¿no? Todos los medicamentos, dispositivos que se haya usado, pues, en el paciente, ¿no? Entonces trabajamos, pues, juntamente con el médico. Entonces el médico ya automáticamente, pues, generará las recetas, ¿no? De los medicamentos, de los dispositivos usados, ¿no? Y la enfermera, el técnico de enfermería, es el encargado de coordinar, pues, ¿no?
con el área de farmacia para su reposición rápida, oportuna, pues de estos medicamentos usados, ¿no? Entonces, el color rojo, pues cuando el coche de paro esté en faltante, ¿no? Entonces, no deberíamos tener pues un coche de paro que esté pues con faltantes, ¿no? En este caso pues ya no te va a dar la garantía pues de brindar una atención de calidad oportuna, inmediatamente, pues cuando la vida del paciente está en riesgo, ¿no? Entonces, no debería haber pues un coche de paro de color rojo o de lo cual pues si tuviéramos un coche de paro de color rojo ya no se llamaría pues un coche de paro, ¿no? Sino pues un botiquín o algo que no es pues no está listo pues para brindar una atención de calidad, ¿no? Entonces, acá hay un modelito que es diferente, por ejemplo, cómo lo maneja pues en su hospital del colega Miguel, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Para no redundar mucho lo que es en la semaforización, ¿no? Como ya bien lo he comentado, por ejemplo, si ustedes pueden visualizar en la figura del medio, está la cartilla en proceso de reposición, ¿no? Hemos tenido justo un paciente que, ¿no? Se le ha intervenido, se le ha hecho efectivo la atención, se ha usado, digamos, el coche de paro, se ha usado dispositivos, se ha usado, digamos, medicamentos, drogas, etcétera, y está en proceso de reposición, ¿no? En una unidad de shock trauma nosotros tratamos de hacer la reposición, ni bien termina, digamos, la atención con el paciente, ¿no? Para poder reponerlo lo más antes posible, porque no sabemos qué nos puede llegar, ¿no? Nos puede llegar, digamos, entre comillas, un paciente inestable que se puede comprometer y puede estar en riesgo la vida, su vida del paciente, o también un paciente netamente ya en parada cardíaca, ¿no? Hacemos la reposición entre lo más antes posible que podemos tener y más que todo para reconocer los colores, ¿no? La semaforización verde me dice que está completo mi coche, que todos los medicamentos, dispositivos están correctos. Y amarillo en proceso de reposición. Y como dice el colega, el licenciado Frank, que no debe estar incompleto ningún coche de paro, ¿no? Ha pasado que ha habido mala comunicación, por decirlo así, que han habido medicamentos que han estado o han sido retirados por la DGMIT, ¿no? Que quizás pueda haber una mala comunicación y lo puedan contar como incompleto, pero hay medicamentos como por ejemplo la dobutamina o la dopamina, ¿no? Si más no recuerdo, que ya ha sido retirado del petitorio nacional, o sea, ya no está disponible. Anteriormente también, no sé si en tu unidad o en tu hospital lo llegaste a conocer, el Isoquet, que es el Isorbida endovenoso, también lo han retirado ya hace muchos años, que ya no está, digamos, en el petitorio nacional. Y así, ¿no? Varios medicamentos que son de manera consecutiva que puedan ser retirados, igual hay que estar comunicándonos para, digamos, no cometer en el error de colocar incompleto nuestro coche de paro, ¿no? Siempre, en la mayoría de los casos, va a estar completo nuestro coche o en proceso de reposición, ¿no? Eso es más que todo sobre la parte externa, ¿no? Ya vamos a redundar justo lo que estábamos conversando con nuestro colega, el licenciado Padrino, que es un licenciado de México. Vamos a abundar un poquito lo que es la parte interna en la reposición de lo que es medicamentos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos dos normativas que se guían, ¿no? Una que tenemos a nivel nacional, que es la de MINSA, y otra que es la de salud, ¿no? Las dos instituciones primordiales que nos dicen, ¿no? La dotación interna, ¿no? ¿Qué tiempo, qué fecha tienen que estar, digamos, cambiados, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, digamos, un medicamento, eh, si está, digamos, mayor de sus fechas de vencimiento son mayor a 4 meses, van a ser considerados como color verde, ¿no? Ese es en el área de salud. Y con el, digamos, color amarillo que está, digamos, pronto a vencerse, ¿no? Dentro de los 1 a los 3 meses, ¿no? Que su fecha de, próxima a vencerse. O rojo que está dentro del mes de vencimiento. Esas son las guías o, digamos, o los protocolos que lo tiene salud. Pero en el área de MINSA tenemos la semaforización un poco diferente, ¿no? Y creo que la mayoría de las instituciones, tanto privadas, se adaptan a este tipo de semaforización. Por ejemplo, un medicamento próximo a vencerse de color rojo va a estar dentro de los 3 meses, ¿no? Para que le puedan hacer la dotación adecuada de este, digamos, producto, insumo o medicamento, ¿no? Amarillo dentro de los 3 a 8 meses y verde mayor a 8 meses, ¿no? Eh, Frank. Claro, no es, claro, no, en realidad
es una resolución pues de salud, ¿no? Lo que en este caso pues todo lo que es red Revaliati o el red Almenara pues se maneja con una resolución de acorde pues a los usos también, ¿no? Pero, pues generalmente estos medicamentos no están pues a próximos a vencer de 4 meses, ¿no? Generalmente pues están a próximos a vencer pues a 2 años, a 3 años, ¿no? Entonces tenemos un listado pues de los medicamentos ya que contiene el coche de paro a próximos a vencer en el 2027, 2030, 2029, ¿no? Entonces, eh, nuestra resolución dice eso, pero el profesional químico ya se adapta, pues, de que no debe contar, pues, con estos medicamentos a próximos a vencer, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene una sanción, pues, tener estos tipos de medicamentos, ¿no? Pero podría suceder tal vez cuando estos medicamentos no hay pues dentro del hospital, ¿no? O no se hayan comprado, ¿no? Entonces, por un cierto tiempo tal vez sí se podría tener pues medicamentos a un mes a vencer en este caso en la salud, ¿no? Pero en MINSA, por ejemplo, es más de 3 meses que pues casi todas las instituciones privadas, ¿no? Y en este caso MINSA pues lo cumple, ¿no? Y también pues su salud exige que debe ser de esta manera, de acuerdo a la normativa de MINSA, ¿no? Pero como digo, pues en salud tiene su resolución propia, pero tampoco es porque dice esto, pues lo tiene medicamentos a vencer a un mes, ¿no? Sino generalmente pues son mayores de 2 años, 3 años, ¿no? Ahí tenemos alguna consulta del Claro, acá el Daniel. licenciado, por ejemplo, tenemos un colega de México del área de cuidados intensivos que próximamente también lo vamos a invitar. Eh, Nos comentan, ¿no? Que la semaforización, por ejemplo, en México, verde es mayor a 6 meses, amarillo de 3 a 6 meses y rojo menor a 3 meses, ¿no? Algo similar a lo que tenemos normado a nivel institucional MINSA, ¿no? Los protocolos siempre van a ser de acuerdo a la realidad de cada, digamos, país, institución, ¿no? Que van a estar normados y ligados y a la cual nosotros también nos vamos a regir. Es lo, como dice, lo que tenemos y lo que nos vamos a afianzar. Pero sí es muy cierto, ¿no? Que a veces la realidad es, por mucho que se pueda decir, bastante dura. Va a haber muchos casos, muchos, digamos, como les comentaba, que hemos tenido medicamentos en una unidad o un coche de paro próximo a hace 15 días. eh, no ha habido, digamos, una adecuada dotación, no ha habido una adecuada distribución, quizás ha habido una mala comunicación tanto por la parte, digamos, de los químicos farmacéuticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre tenemos que, digamos, hacer la semaforización correcta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay algunas instituciones que hacen la semaforización rotulando estos medicamentos, ¿no? Ya lo ponen un sticker rojo, tanto en la parte inferior, que saben que estos medicamentos hay que darles salida pronta porque van a ser prontos a vencerse. Pero hay instituciones que, digamos, por la sobredemanda, cantidad o tipo de la cantidad de drogas que manejan, no lo hacen lamentablemente, ¿no? Lo que sí se ve en las partes privadas sí lo hacen. Uno de que por la cantidad de pacientes que es menor, en cambio en los hospitales la cantidad de pacientes hay una sobredemanda, ¿no? Que no, digamos, se da abasto, puede ser casi todo, digamos, el personal involucrado, ¿no? Pero la guía nos dice esto y como bien estábamos conversando, es lo que se tiene que dar, ¿no? Es lo que se tiene que dar, lo que se tiene que hacer, como por ejemplo también que tenemos los medicamentos de alto riesgo, ¿no? Los medicamentos que son delicados, de doble verificación, que tienen que estar rotulados propiamente con los stickers de alto riesgo, y los medicamentos que son LASA, ¿no? Los medicamentos que son muy similares. Por ejemplo, acá yo también tengo una disyuntiva bastante fuerte, ¿no? Que es los medicamentos LASA, que no debería, digamos, suscitarse, pero existen, ¿no? Que tienen que estar rotulados, son medicamentos que se parecen muy similares, son muy idénticos, solo varían las letras, generalmente involucran al mismo laboratorio que, digamos, distribuye cierto tipo de drogas. Y quien se encarga también de hacer los petitorios es el personal químico farmacéutico, ¿no? Quienes hacen las convocatorias, lo involucran, digamos, a las farmacias, a los productos farmacéuticos que van a ingresar, porque esto va a generar, digamos, una mayor confusión dentro de, digamos, del coche, ¿no? O de los medicamentos que vamos a manejar. Si bien es cierto, nosotros manejamos nuestros, actualmente, antes eran 5 correctos, 10 correctos, 12 correctos, 15 correctos, 18 correctos. Ahora he revisado una nueva, o sea, un informe que ahora estamos llegando hasta los 20 correctos, ¿no? Por los más correctos que tengamos, que nos especifican, siempre va a generar algún tipo de confusión.
¿no? Y se debería de buscar más bien a lo contrario, ¿no? Tratar de que estos medicamentos no se parezcan o sean diferentes, ¿no? Para que nosotros poder agilizar, digamos, o tener un mayor concepto. O también, digamos, verificar cuando farmacia hace, digamos, la dotación de medicamentos, pero por laboratorio, ¿no? Hay muchas veces que a veces nosotros como enfermeros nos confiamos del medicamento, ¿no? Porque ya lo conocemos, ya lo manejamos, y a veces cuando tenemos una parada cardíaca y no ha habido una adecuada comunicación entre tanto los químicos farmacéuticos como el personal de enfermería que está ingresando un nuevo lote de otro laboratorio, pero del propio medicamento, se nos hace un poco dificultoso, ¿no? Por ejemplo, tú quieres buscar tal medicamento, pero tú ya lo conoces, entre comillas, en tu mente o lo has visualizado de manera diferente, abres el cajón y te es un poco tedioso, pero ya hasta que te vuelvas, digamos, a acostumbrar, ir viendo poco a poco, pero la comunicación es muy importante, ¿no? Que no se debe perder tanto entre los profesionales de salud que estamos trabajando en un área, ¿no? Especialmente cuando son críticos, ¿no? Cuando los tiempos son bastante valiosos, ¿no? Para la atención del paciente. Claro, ¿no? En este caso es un dato importante, ¿no? Por ejemplo, en la semaforización interna de estos medicamentos, en la parte pública a veces no se cumple al 100%, ¿no? Mayormente se ve en la parte privada, ¿no? Hacemos precisión, por ejemplo, los medicamentos que estén pues con un sticker verde, ¿no? Que están pues a larga instancia por vencer, ¿no? O los medicamentos que estén de color amarillo, ¿no? O que tengan pues un sticker amarillo, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales, en el hospital no se maneja pues al 100% esta semaforización de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque también, pues, lo que nos dice farmacia también, pues, no tienen recursos, ¿no? Recursos o tampoco tienen recursos humanos, porque también, pues, se manejan medicamentos de cantidad, ¿no? No se compara, pues, por ejemplo, con lo que es de la parte privada, ¿no? Entonces, supongo que todas esas cositas les dificulta, pues, colocar estos stickers, ¿no? De semaforización. Asimismo, pues, de los medicamentos de alto riesgo, que son los stickers azules, ¿no? Donde va pues nombre de medicamentos de alto riesgo para fácil reconocimiento, en este caso pues del profesional de enfermería que va a administrar, ¿no? De la misma manera los medicamentos LASA, tenemos un montón de medicamentos LASAs que son parecidos, ¿no? Pero pues no tienen un sticker distintivo, ¿no? Entonces, sí, nosotros como personal de enfermería hemos reportado, hemos exigido, pero también pues supongo que depende porque también tiene que haber pues una parte económica, ¿no? Para comprar estos stickers, tiene que haber recursos humanos para darse el tiempo de colocar pues estos stickers a las cantidades de medicamentos que se manejan generalmente, ¿no? En los hospitales, ¿no? Diario pues los medicamentos salen en cantidades, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero en la parte privada sí es mucho más fácil, ¿no? Esto se cumple pues casi al 100% o al 100%, ¿no? Por ejemplo, en la semaforización de los electrolitos, ¿no? Que tienen sus propios colores, que están pues, que son parte de los medicamentos de alto riesgo, ¿no? Claro. Por ejemplo, para no redundar mucho, por ejemplo, nosotros en la unidad de shock trauma, en la parte de derecha, por decirlo así, van a ver ustedes la distribución de los cajones que tenemos en una unidad crítica, ¿no? Los cajones, los electrolitos, los medicamentos, tanto de alto riesgo. Y, por ejemplo, lo que se está afianzando bastante en estos últimos tiempos, en estas últimas guías, tenemos no es algo normado, por decirlo así, no lo tomen así, pero es algo que sí quería compartirles y que se está, digamos, tomando bastante. Es un coche de área, de vía aérea difícil, ¿no? Que las guías actuales lo conocen como DAS, donde se hacen cricotomías, digamos, hay otros dispositivos, donde generalmente estos coches están sellados, ¿no? Lo maneja la parte médica, porque se va a hacer uso tanto con la parte médica, ¿no? Para una área, una vía aérea más invasiva, ¿no? Y también dentro de este coche, en la parte superior, manejamos todo lo que es la clave o código ictus, ¿no? Con su respectivo maletín, donde están todos los tipos de drogas, todos los tipos de dispositivos, todo lo que se va a usar tanto vía medicamentos, dispositivos y las guías también tenemos, ¿no? Dentro del maletín. Este es algo fuera de, digamos, de lo que es estructura de coche de paro, pero es algo que se está afianzando bastante en las unidades críticas últimamente, ¿no? Donde la mayor respuesta o la mayor resolución para el tipo de paciente que ingresa
sea lo mínimo, ¿no? Se está estructurando nuevas formas, digamos, protocolos de atención, donde, digamos, el tiempo de atención para el paciente sea lo menor, lo más prudente, para que pueda salir, digamos, de su cuadro agudo que lo está llevando, lo está deteriorando al paciente, ¿no? Claro, esto sí, ¿no? También en nuestro servicio tenemos pues un maletín de respuesta rápida, ¿no? Estos casos, por ejemplo, se usa pues cuando hay una parada cardíaca, por ejemplo, en un ascensor, en una escalera, pues no vas a jalar tu coche de paro, ¿no? No vas a poder subirlo pues todas las escaleras o las gradas, ¿no? Entonces tienes tu maletín que contiene pues básico para la intubación o para lo que es manejo de la parada cardíaca, ¿no? Llamados pues maletines de emergencia, ¿no? Claro. Por ejemplo, para responder acá un poco a lo que está comentando el padrino, que es el colega de México, claro, nosotros tenemos supervisiones, ¿no? Y, por ejemplo, un poco de la parte privada, uno que, digamos, la congestión de los pacientes que nosotros tenemos en la parte de privada no es lo mismo a una comparación digamos, un área pública, ¿no? Donde la mayor sobredemanda de pacientes existe, ¿no? Por ejemplo, en el área pública, por muchos casos a veces que queremos hacer el test hasta del propio, digamos, desfibrilador, no contamos, digamos, con a veces el papel, ¿no? El papel que va dentro del desfibrilador para hacer el test, no contamos en muchos casos, a veces se agota, no hay reposición adecuada, a veces los precintos también se agotan, no tenemos precintos. Y por, digamos, el alto flujo de pacientes que nosotros tenemos, a veces es imposible, por decirlo así, en el tiempo que nosotros tenemos, hacer un conteo adecuado. Hay sí, o sea, una unidad de shock trauma hay tiempos muertos, pero también hay tiempos donde, digamos, se puede convertir en todo lo contrario, ¿no? Se está generando, digamos, nuevos guías internamente de actuación o lo que se tiene que hacer para el conteo, tanto lo que compete a las fechas de vencimiento, ¿no? Lo estamos tomando, digamos, como institución o como servicio, nos estamos involucrando bastante para ver ese tema, ¿no? Tenemos comités que están encargados lo que es la verificación de esto, para que, digamos, nos puedan dar soporte. En cambio, en la parte privada, el personal tenemos ya un protocolo estandarizado que semanalmente nosotros realizamos, diariamente realizamos un conteo general de manera, digamos, superficial, por decirlo así, solo verificar cantidades y de manera semanal verificamos lo que es todo lo que compete a fechas de vencimiento, ¿no? Para llevar un adecuado, digamos, conteo, tanto verificar los medicamentos que van a vencer pronto, para ya hacer un informe adecuado e ir trabajando a la mano con la parte de farmacia, ¿no? Eh, a veces como, ¿qué más? Claro, ¿no? Generalmente la excelencia de calidad o el tipo de atención de calidad que nosotros vamos a brindar es base a las guías y protocolos que nosotros vamos a establecer, ¿no? Dentro de un servicio. Y todo ello va a buscar, que se llama, agilizar, ¿no? El tipo de atención que vamos a brindar. A veces, muchas veces pasa que trabajamos de manera empírica y no a las guías o protocolos que están estandarizados, ¿no? Continuamos. Claro, por ejemplo, acá tenemos un modelo sobre el control y funcionamiento del coche de paro, ¿no? Esto es de la parte externa, pues, ¿no? Y lo que contiene el coche de paro, por ejemplo, el balón de oxígeno, ¿no? Todos los días el enfermero que ingresa, pues, chequea que el balón de oxígeno esté lleno, ¿no? Generalmente debería estar, pues, mayor de 2000, ¿no? Y el desfibrilador que esté operativo, ¿no? Las hojas laringoscópicas. En este caso, por ejemplo, nosotros lo tenemos fuera del coche de paro, ¿no? Para poder, eh, para darle un uso lo más rápido posible, ¿no? Porque si tenemos dentro del coche, pero aparte de eso tenemos dentro del coche, ¿no? Que está pues cerrado con el precinto, ¿no? Pero fuera tenemos pues el coche tenemos lo que es las hojas laringoscópicas, ¿no? Tenemos los tubos endotraqueales, en este caso para adulto, porque en el servicio es adulto, y las guías de intubación, ¿no? Entonces, eso te hace de fácil actuar porque tienes listo a la mano, ¿no? Y el precinto, ¿no? En este caso, pues la integridad del precinto que tiene que estar cerrado y como hemos ido hablando, pues el precinto tiene un código, ¿no? Entonces hay que registrarlo el código, ¿no? Entonces, este precinto nos va a ayudar a identificar, pues, cuándo ha sido aperturado el coche, ¿no? Cuando se apertura el coche, cambia también el número de precinto, ¿no? Entonces, así ya nosotros identificamos.
qué día se usó, se aperturó el coche de paro y quién ha sido el responsable de la reposición del coche de paro, ¿no? ¿Por qué? Porque el personal responsable de cerrar el coche de paro también es el responsable de que tiene que cerrar el coche de paro completo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay un paro cardiorrespiratorio, apertura del coche, justo me faltó pues una adrenalina, ¿no? Entonces, la llamada de atención pues va a ser a la colega quien cerró el coche de paro, pero incompleto, ¿no? Entonces, en estos casos pues incluso hay algunas sanciones para las colegas, ¿no? En que esto pues podría perjudicar pues en la atención, ¿no? Al paciente, ¿no? Por esa razón pues hay que cerrar el coche de paro cuando todo esté completo, ¿no? Entonces acá tenemos pues el listado de los medicamentos que contiene el coche de paro, asimismo pues los dispositivos, ¿no? Entonces, una vez que se apertura el coche de paro, pues nosotros en este caso pues ponemos la fecha, ¿no? De la fecha de la apertura del coche de paro, algunos datos del paciente, DNI, y número de coche también, ¿no? Porque en el servicio tenemos, en este caso tenemos varios coches de paro, ¿no? Entonces, cada coche de paro también está pues distribuido por número de, en este caso por número, ¿no? Coche uno, coche 2, coche 3, ¿no? Entonces, la colega que cierra pues pone su sello, ¿no? Y también pues el farmacia que en este caso entrega los medicamentos pone su sello, ¿no? No sé de qué manera lo manejas en tu servicio, compañero Miguel. Sí, o sea, casi similar. O sea, nosotros en nuestro servicio tenemos dos folders, ¿no? Uno que es la verificación externa, que tanto está en los dispositivos externos, la verificación del desfibrilador, la verificación de tus balones, tus dispositivos, digamos, puntos de oxígeno, hasta nosotros contamos todos los flujómetros, cuánto tenemos, contamos hasta dispositivos que vienen dentro, digamos, para la atención, o sea, en la manera externa, y también tenemos, eso lo hacemos conteo diario, ¿no? Y es por cada cambio de turno, tanto en el ingreso del diurno, en el ingreso del turno noche, y los dispositivos internos, ¿no? Todo lo que es dispositivos internos, sí lo realiza, digamos, nosotros tenemos como un protocolo establecido que lo realiza el personal de turno noche, que a veces se supone que en el turno noche hay puntos un poco más muertos que el turno diurno, ¿no? Pero igual hay turnos de shock trauma a veces que tenemos pacientes toda la madrugada, a veces es un poco complicado, pero sí en la mayoría por decir el 99.9%, hacemos el conteo del coche de paro para que ingrese el turno, digamos, que nos precede, encuentre el coche lleno, ¿no? Lleno con todos los medicamentos, insumos correspondientes, hacer la reposición adecuada para el turno que está entrando, ¿no? Y así los demás colegas trabajamos en ese flujo, ¿no? De hacer la reposición en cada final del turno para que puedan entregar todos los medicamentos o antes, ¿no? Ujú. Mm. Por ejemplo, acá también tenemos pues sobre el control y funcionamiento del desfibrilador, ¿no? En este caso, en mi servicio hacemos el testeo semanal, ¿no? Pero todos los días pues se debe hacer la revisión del funcionamiento y la operabilidad del desfibrilador, ¿no? Durante mi turno pues esto me va a garantizar pues una atención eficaz, ¿no? Eh, al paciente, ¿no? Entonces, cuando yo ingreso al turno, pues debo verificar que mi desfibrilador esté operativo, esté cargado o esté enchufado, ¿no? Tiene un check de color verde donde identifica, pues, el desfibrilador está operativo, ¿no? Y semanalmente, pues, se hace un testeo general del coche de paro y tenemos, pues, un folder, ¿no? Donde va, pues, en este caso, el EKG del testeo, el sello del responsable del enfermero y si está operativo o está inoperativo el desfibrilador, ¿no? Entonces esto nos garantiza pues la respuesta rápida durante una parada cardíaca, ¿no? En el caso de usted, compañero Miguel, no sé cómo lo Por maneja. ejemplo, en el hospital hacemos el testeo. A veces vale, ¿cómo se llama?, involucrarse bastante en lo que es en el uso de los dispositivos o tener capacitaciones de este tipo, ¿no? Porque valga la redundancia, a la fecha existen colegas que no realizan o desconocen hacer el testeo de lo que es el desfibrilador, ¿no? Tanto del desfibrilador como del ventilador mecánico que tenemos, hacer los testeos adecuados, ¿no? La mayoría hemos ido capacitando al personal, digamos, para que puedan hacer un testeo diario
Lo hacemos, digamos, de manera diaria, pero a veces, como te digo, no tenemos, digamos, un registro adecuado, digamos, para hacer el seguimiento, porque en muchas ocasiones no contamos con papel del propio desfibrilador. A veces uno puede referirse porque ya es muy antiguo, digamos, el desfibrilador, no hay papel, digamos, adecuado, o etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, en la parte clínica, como te comentaba, por ejemplo, tenemos un desfibrilador similar al de la foto que estás poniendo. Hacemos, digamos, tres tipos de verificaciones. Uno que es el test de descarga, que lo hacemos todos los días para verificar la descarga adecuada. Programamos a 150 joules, hacemos una descarga, nos imprime el resultado, verificamos que la descarga está adecuado a lo que estamos programando y a lo que está brindando. Ese es un test de descarga. Y semanal hacemos un test básico, autotest básico del propio desfibrilador que nos brinda ya con parámetros simples, y mensualmente hacemos un test, digamos, completo, donde nos involucra tanto el testeo de las palas, el testeo, digamos, de los parches, eh, y eso sí es un poco más completo, ¿no? Donde nos verifica el funcionamiento de todo tipo de botones, de las luces parpadeantes, los colores que van. Y también eso se imprime y se coloca, ¿no? Ese es un testeo mensual que hacemos para el dispositivo, ¿no? Y reconocer también cuando el dispositivo, digamos, no está operativo, informar, hacer los informes adecuados para hacer una dotación o un reemplazo oportuno, ¿no? Porque en un servicio de emergencia, un servicio de área crítica, donde, digamos, involucra pacientes delicados, pacientes inestables que en cualquier momento pueden descompensarse, pueden llevar, digamos, a un riesgo inminente de vida del paciente, tenemos que tener dispositivos que estén operando, ¿no? Que estén operativos para poder, digamos, realizar o brindar una atención adecuada y de calidad, ¿no? Que se le va a dar al tipo de pacientes. Eh, Vamos a las consultas, ¿no? Ajá, consultas, preguntas. Acá creo que el compañero Padrino dice una pregunta. ¿Tienen coche de paro por servicio y cuál es su experiencia en la optimización de los recursos? ¿Por cuántos pacientes hay un coche de paro? Ejemplo, en el área de la UCI y emergencia. Por ejemplo, en la UCI nosotros manejamos 14 pacientes. Para los 14 pacientes tenemos 3 coches de paro, ¿no? Pero en realidad no te dicen específicamente cuántos coches debes tener, por ejemplo, en áreas críticas, ¿no? Entonces, lo vas a adaptar de acuerdo a tu necesidad, ¿no? Si necesitas 3 coches en áreas de emergencias, tienes que tener los 3 coches, ¿no? Pero, por ejemplo, en las áreas hospitalarias, pero tampoco, por ejemplo, ahí no justifica pues que tengas tantos coches porque hay menos eventos que suceden, ¿no? Entonces, es dependiendo de los casos que podrían suceder. Bueno, generalmente áreas críticas sí tienen varios coches de paro, ¿no? En el área de emergencia, ¿cuántos tienen, compañero Miguel, por paciente? Por ejemplo, para responderte primero de manera general, ¿no? ¿Dónde, o sea, se coloca un coche de paro? ¿Dónde tiene que ir un coche de paro, ¿no? Sí o sí tiene que ir en un área crítica, ¿no? Área crítica la compete, ¿no? Sala de operaciones, unidades intensivas y unidades de emergencias. Áreas hospitalarias, ¿no? Donde sí o sí por, digamos, el tipo de pacientes que están ingresando, tiene que haber un coche de paro. Cantidades generales, te podría decir, digamos, de manera empírica que no están estandarizados, como bien comenta el colega Frank. He visto unidades o pisos donde, digamos, tienen más de 20 pacientes hospitalizados. He visto hasta 32 pacientes hospitalizados que no son, digamos, ahorita vamos a llegar a eso, colega Berta. Por ejemplo, ¿no? Donde, digamos, no, digamos, los pacientes, entre comillas, se puede decir, pueden estar más estables y son menos, con menos comorbilidades. Hay un coche de paro hasta por 20 30 pacientes. No es lo ideal, pero es lo que la realidad lo amerita y los protocolos de las instituciones que lo han abarcado. El otro servicio donde tiene que haber un coche de paro son unidades ambulatorias donde se realizan procedimientos con sedación o algún tipo de estupefaciente o algún tipo de psicotrópico o algún medicamento de alto riesgo que se pueda usar. No es lo mismo que yo me vaya, digamos, a un consultorio que me va a hacer una revisión, digamos, visual de manera general, a que, digamos, me va a intervenir, ¿no? Esas
unidades donde va a haber, digamos, uso, digamos, de algún tipo de sedación o mayor uso de medicamentos, de procedimientos más invasivos, tienen que contar con coche de paro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá la colea dice, el coche de paro es indispensable en nivel uno y 2. ¿Por qué? Por ejemplo, en el nivel 2 justifica, porque el nivel 2 recuerda que tiene una unidades, los niveles 2 tienen unidades de urgencias de 24 horas, donde van a entrar pacientes para uso, digamos, de alguna N patología descompensada, donde se le va a dar el primer soporte y dependiendo de eso se pueden complicar o se pueden, digamos, descompensar, pueden llegar a parada, se le tiene que brindar el soporte oportuno y ya posterior, digamos, será derivado a su centro de complejidad que compete, ¿no? Hay mucha discrepancia lo que es en el nivel uno, pero por ejemplo, lo que yo estaba conversando, viendo con varios colegas, en los niveles uno deberían de contar con un coche de paro, porque recuerda que el nivel uno de atención es el primer soporte que tiene la población o es el más cercano que tiene la población para que puedan brindarle el primer tipo de atención, ¿no? Porque imagínate que tú estás en una zona alejada, tienes un nivel uno de atención, te viene un paciente ¿ya? En parada cardíaca, tú puedes tener los conocimientos, puedes estar preparado, puedes tener, digamos, en tu servicio, puedes tener un médico, puedes tener un enfermero, pero no, digamos, vas a poder brindar el tipo de atención adecuada que tú tienes porque no vas a tener los dispositivos. Harás la reanimación adecuada que compete, digamos, dentro de no invasivos con drogas y darle, digamos, traslado oportuno a tu paciente lo más temprano que puedas, ¿no? Y otro que es por el tipo de demanda de pacientes que tienen. Siempre se ve cuánto es el flujo de paciente que maneja tu primer nivel de atención. No es lo mismo que, digamos, en tu primer nivel de atención tengas una población, digamos, de 1.000 personas con un flujo, digamos, de 20, 30, 40 pacientes diarios que vas a ver en 12 horas o, digamos, un nivel uno que va a manejar, digamos, 10.000, 20.000 pacientes, su población, y donde su flujo diario va a ser entre 80, 100 hasta 200 pacientes diarios, ¿no? Generalmente se va a ver en el flujo y dependiendo de los protocolos, tanto del químico farmacéutico, del médico, dependiendo también, digamos, los servicios que va a brindar tu primer nivel de atención para que puedan dar, digamos, un soporte adecuado. Entre más invasivos, digamos, sean los procedimientos, más, digamos, uso de drogas, de medicamentos que va a requerir el paciente, es que donde tiene que haber un coche de paro. Por ejemplo, ¿no? Lo que se está incentivando a nivel mundial es el uso del DEA, ¿no? Que debe haber sí o sí en todos los establecimientos de salud, en instituciones grandes, en centros comerciales, en los colegios, para que puedan brindar un soporte adecuado de atención, ¿no? Independientemente de las drogas que puede contener un coche de paro, ¿no? El desfibrilador es un primer soporte adecuado que vamos a tener, ¿no? Claro, lo que nos dice la normativa, en realidad, claro, en el primer nivel de atención es un poco complejo, ¿no? Porque yo, según la experiencia que he tenido, por ejemplo, los coches de paro, en realidad no lo tienen como coches de paro, ¿no? Lo tienen un coche de paro, pero adaptado que no cuenta, pues, con medicamentos completos, ¿no? Y muchas veces, pues, en los primeros niveles de atención tampoco no hay personal de farmacia, ¿no? Pues, a veces están a cargo, pues, el personal técnico, ¿no? Hay quienes hacen el conteo, la verificación, ¿no? Y la normatividad lo que nos dice, pues los coches de paro deben estar pues donde se realice procedimientos o donde se maneje pues pacientes, ¿no? O procedimientos, ¿no? No te dice básicamente, específicamente que en el primer nivel de atención tenga coche de paro, ¿no? Pero si tienes la necesidad de contar el coche de paro, puedes coordinar, ¿no? Y pues tener tu coche de paro, ¿no? Claro, esto necesita también pues aprobación de los comités farmacéuticos, ¿no? Porque también va a generar pues un costo adicional tener un coche de paro nuevo, ¿no? Y si justifica tenerlo pues en este caso pues en este nivel, ¿no? Dependiendo pues cómo es el flujo de atención de los pacientes, ¿no? No sé si hay alguna consulta más, ¿no? O se ha respondido la consulta. ¿Y dónde estamos? Ok. Pasó. Ya. La diapositiva siguiente, Ay, ay, ay. para hacerles mención.
Sí, ahí creo que la compañera, colega Berta también es parte de nuestro equipo. Sí, sí, bien, gracias por la respuesta. Yo he tenido experiencia en el Perú, que no tenía el coche de paro, mi centro de referencia, pero mi puesto de salud contaba pues con coche de paro, ¿no? Claro, un puesto de salud es pues ya se maneja, por ejemplo, lo que es la hospitalización, ¿no? O tienen camas, ¿no? Entonces sí, sí o sí deberían tener pues el coche de paro, ¿no? Puesto de salud estandarizar, bueno, tal vez puedes contarnos tu experiencia eh, prendiendo pues tu audio, compañera, a ver, en todo caso. Buenas noches con todos. Mi nombre es la licenciada Berta González y como está viendo por internet, experiencia en el Perú, bueno, hice mi Perú en la zona, un puesto de salud. ¿No? Entonces, cuando yo llegué, la persona que entregó el cargo era un médico, ¿no? Él sí, pues, me dijo que había comentado el coche de paro, que no todos los medicamentos ni con toda la especialidad está hoy en una área o una especialización, pero sí tenía por lo menos los medicamentos básicos, las cosas necesarias para por lo menos estabilizar a un paciente, ¿no? Y eso la verdad que fue algo resaltante en cuanto a mi puesto de salud, comparación de mi centro de salud que era de referencia, que el cual contaba pues con mayores profesionales médicos como médico, cetriz, odontólogo, nutricionista, ¿no? Ya un equipo más completo a comparación de mi puesto de salud, que solo contaba con un profesional enfermero y técnico, ¿no? Bueno, por lo que en este tiempo, cuando ya yo entré, ya habían quitado la plaza del médico, ¿no? Pero él al menos dejó ya prácticamente instaurado el manejo del coche de paro en este puesto de salud. ¿No? Esa es la experiencia que les puedo contar que yo he pasado, ¿no? Ya bueno, ahora pues trabajo en un hospital institucional que ya es muy diferente el manejo del coche de paro y también es de acuerdo al servicio pues que uno labora. Es la experiencia que les puedo contar. Muchas gracias. Gracias, gracias compañera. Pues sí, ¿no? Las realidades a veces son distintos, ¿no? En cada región de nuestro país, ¿no? Sabemos que lo que es la parte de sistemas nos falta mejorar muchas cosas, ¿no? Entonces, también nosotros también pues somos quienes podemos mejorar también estos temas, ¿no? Porque somos parte del sistema y podemos trabajar pues en la mejora continua, ¿no? En brindar pues atención, ¿no? Entonces también se puede coordinar, organizar, ¿no? Para tener pues un coche de paro, ¿no? Entonces, dependiendo, si yo necesito sí o sí el coche de paro, debo coordinarlo y pues si realmente pues se da la aprobación de que tenga el coche de paro, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? No sé si hay alguna consulta más. Claro, para recalcar un poquito, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? O sea, hay establecimientos o primer nivel de atención que no cuentan con coche de paro, pero sí, o sea, la recomendación que se podría dar es que cuenten con un maletín de emergencias, ¿no? Para que puedan dar el soporte adecuado. Y la mayoría de los establecimientos creo que sí cuentan con un maletín de emergencia, ¿no? Para que puedan darse el primer soporte de atención. Es Claro. muy importante el aporte que ha hecho la colega Berta, ¿no? Sí, es muy cierto. Y como bien es cierto, también tenemos que adecuarnos a a la realidad que tenemos. Sí, pues bueno, si no hay más consultas, creo que estaríamos terminando con lo que es el tema del coche de paro. Igual, para el siguiente año vamos a estar realizando casi constante las capacitaciones. Igual están invitados, pues, todos los colegas o profesionales en general que, que puedan, participar en estas ponencias, ¿no? En estas reuniones, el objetivo en realidad es, pues, generar conocimiento, ¿no? En este caso, pues, a las colegas enfermeros y otros profesionales pues que desean capacitarse, ¿no? Sí, compañero padrino, pues puedas participar. Hola, buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí, 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 te compañera, sí, sí. escuchamos. Claro, claro. Perfecto. Perfecto, mira. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Me llevo dos puntos muy importantes. Primero, lo que comentaba Miguel, que realmente
debemos estar listos como enfermeros, tener los conocimientos para el uso y manejo tanto del coche de paro como de todos sus complementos, ¿no? Como lo es el desfibrilador. Segundo punto muy importante, pues siempre debemos tener las necesidades cubiertas en base a saber con qué materiales contamos para poder brindar la atención adecuada, ¿no? Realmente el conteo del carro de paro siempre realmente para todos es una molestia, ya que hay que resurtirlo, estar viendo pacientes, pero pues realmente es algo que salva vidas, ¿no? Está completamente comprobado. Entonces, les agradezco la oportunidad de estar aquí en la clase, la verdad fue una charla muy dinámica, es muy parecida a su realidad con lo que pasa acá en México. Yo soy amante del uso del desfibrilador, del uso de coche de paro. Entonces, gracias por la ponencia y pues no queda más que despedirme y pues agradecerles y comentarle a a todas las personas que están aquí, pues que sigan en la capacitación continua, ¿no? Sí, gracias, gracias, compañero Padrino, gracias desde México. Está presente nuestro compañero Padrino. Siempre está constante en TikTok, ¿no? Igual pueden seguirlo al compañero Padrino. También comparte libros, información relacionados a enfermería de las áreas críticas. También el colega trabaja en áreas críticas, en la unidad de cuidados intensivos. Igual el colega Miguel también es un colega que de áreas críticas también. En algún momento, pues, lo invitaremos para como ponente. En este caso, pues, el colega es lo que es de MINSA, ¿no? Que es otra realidad con salud, ¿no? Tal vez podríamos comparar, pues, cómo ese es el manejo de O MINSA. licenciado Ángel, Ángel. No, Miguel no es de Minza, yo soy de Minza. Ah, Ángel es de MINSA y tal, el colega, ¿no? Algunas palabras, compañero Ángel. Sí, he estado bien entretenido el tema, porque si bien es cierto, los protocolos son distintos y bueno, lo importante es ¿no? Seguir el protocolo, la normativa y que tu coche de carro, o como lo llamen, porque creo que el padrino lo llama carro, nosotros lo conocemos como coche de pago, ¿no? Que siempre esté completo, que tus insumos, o sea, lo principal, ¿no? Tu checklist, que todo esté completo, que todo esté operativo, ¿no? Y siempre verificar los equipos, ¿no? Que estén en óptimas condiciones, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Ya depende, depende también del profesional de enfermería, cómo le dé el buen uso, ¿no? A los equipos y su experticia, pues, en cuanto al manejo al paciente, ¿no? Que también es muy importante. Gracias por la invitación. Igual, muy buena la exposición. Espero que sigan así con ese entusiasmo. Y nada, gracias. Muchas Gracias, 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 Ángel. compañero Ángel, ¿no? Sí, ¿no? Sí, en realidad en cada país lo llaman diferente, manera carro, coche, carrito de emergencia, carrito rojo, carrito de urgencia, ¿no? En este caso nosotros lo llamamos como coche de paro, ¿no? Entonces, ya finalizando, pues, esto, de esta ponencia, vamos a entregar una constancia de participación, en este caso, pues, a nombre de Formasalud, ¿no? Y que está auspiciado por la ambulancia de Medical Service. Yo no sé si está la compañera, tal vez puede dar alguna invitación. En este caso, pues, una ambulancia que transporta pacientes en casos de emergencia a nivel nacional y provincia, entre otros. ¿Alguna más, compañero Miguel? No, más que todo, chicos, agradecerles, ¿no? Por su participación y recuerden que el próximo año vamos a estar con varias novedades, dando varios cursos, todo lo que compete en el área de emergencias, entrenamiento de emergencias. Vamos a estar con el fin, ¿no? Con el fin que tenemos promover los conocimientos, todo lo que enfoca el área crítica, preparar, reforzar, entrenar. Nuestra mira a largo plazo es generar centros de entrenamiento para todo el personal de enfermería, estar capacitados en todos los temas que tienen que comprometer en la atención del paciente en áreas críticas. Y muy pronto, a largo plazo, vamos a hacer simulaciones con ventilador mecánico, manejo de AGA, presenciales, toma de muestras. Vamos a hacer RCP, diferentes temas, manejo y uso de desfibrilador, manejo uso de automático, etcétera, ¿no? Traslado, podemos hacer, ¿cómo se llama? Temas de traslado de paciente, cómo se moviliza un paciente dentro de una unidad, como por ejemplo una ambulancia, cómo cambia, digamos, los parámetros hemodinámicos del paciente. Son varios datos fundamentales que tenemos que estar preparados para brindar una atención adecuada al paciente, ¿no? Y como bien dice acá los colegas, entre nosotros estemos más preparados, más capacitados,
vamos a brindar una atención adecuada a nuestros pacientes, ¿no? Y ese es el fin de Forma Salud que estamos integrando para poder darles este tipo de capacitaciones un poco más interactuado, no convencional como digamos, otros centros, lo estamos haciendo interactuado para poder un poco reforzar, digamos, las habilidades tanto de los centros que tenemos y poder, digamos, hacer unas pequeñas comparaciones, ¿no? Próximamente se van a sumar otros colegas, otros temas importantes y esperamos contar con su participación, ¿no? Ahí están los números, los que desean su constancia, ¿ya? Para poder, los números que están en pantalla, Plin o Yapa el número, le mandan la captura de pantalla y se les va a mandar la clase grabada, el PowerPoint que se ha realizado y su constancia, ¿no? Su constancia de participación de los que han estado presentes, ¿no? Muchas gracias y creo que ya damos finalizado, ¿no, Frank? Sí, sí, gracias, ¿no? Gracias, ¿no? No sé si está la compañera, tal vez quiere hacer alguna invitación de su ambulancia, compañera Ubaldina, me parece. Si puede participar, normal, ¿no? Y si hay colegas también que tienen emprendimientos adicionales, igual, ¿no? Podemos visibilizar su marca, ¿no? Entonces, también la idea es crecer todos juntos, creo, ¿no? Entonces, en este caso, pues siempre va a ser importante lo que es la capacitación constante, ¿no? Porque si más capacitamos estemos, pues vamos a mejorar nuestra calidad de atención a los pacientes, ¿no? Vamos a mejorar pues nuestros sistemas de salud en el país, ¿no? Y este caso, pues, es área crítica, ¿no? Pero podemos abarcar diferentes áreas, ¿no? Ya que nosotros, como profesionales de salud, enfermeros, estamos, pues, en diferentes áreas, en diferentes niveles de atención en el país, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros podemos aportar, pues, con nuestros conocimientos y capacidades, ¿no? Gracias, gracias compañeros, gracias compañero Padrino, gracias compañero Ángel por su participación. Igual para las siguientes ponencias, pues le vamos a estar invitando. Gracias, chicos. Nos estamos despidiendo. Buenas noches. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias y